Levanta tus manos arriba. Vamos a seguir bajo esa misma gloria. Dile santo. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Dile rey de gloria, entra. Rey de gloria, entra. Rey de gloria, entra. Llámalo, llámalo, llámalo. Entra rey de gloria, 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 entra rey de gloria. Usted puede mejor que eso, usted puede mejor que eso. Entra rey de gloria, entra rey de gloria, y entra rey de gloria. Sharabakatarabasaya. Usted puede mejor que eso, usted puede mejor que eso. Entra rey de gloria. Haz algo, haz algo, haz algo, haz algo. Provoca la gloria de Dios en esta hora. Provoca la gloria de Dios en esta hora. Entra rey de gloria, entra rey de gloria, entra rey de gloria, entra rey de gloria, que se escucha en el cielo. Entra rey de gloria, Shakatabasaya. Sharabakatarabakay. Que se escucha en el cielo. entra rey de gloria, hay un pueblo que lo está llamando. Rey de gloria, si esto sigue así, voy a llamar a Jehová. entra rey de gloria. Si tú sigues así, vamos a llamar a Jehová. Entra rey de gloria, Rey de gloria, entra rey rey de gloria, rey de gloria, rey de gloria, rey de gloria, entra rey de gloria, 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 rey de gloria. y entra rey de gloria. Mientras yo estaba orando, el Espíritu Santo me mostró: aquí hay alguien caminando. Tenía una vestidura blanca. Y era como un manto largo. Y se paseaba en la sala. Y escuché la voz que me decía: ya yo estoy aquí. Y me repetía: ya yo estoy aquí. Y él dice: yo voy a hacer lo que yo sé hacer. No sé si están aquí todavía. El que hace los milagros ya está aquí en esta noche. El que va a cambiar tu historia ya está aquí en esta noche. Shakatabasaya. Urrabekinda libasoma. Ya se cansaron, ya se cansaron. Ya se cansaron. En el cielo 24/7 dice: santo, santo, santo. La única diferencia es que ellos no cantan entra rey de gloria, porque el rey de gloria ya está allá. Nosotros sí necesitamos al rey de gloria, pero aquí. Alguien, por lo menos 5 personas que se unan con nosotros aquí y que digan: entra rey de gloria. Entra rey de gloria, vamos, 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 vamos. entra rey de gloria, entra rey de gloria. y entra rey de gloria, entra rey de gloria, entra rey de gloria. entra rey de gloria. Vamos a sentir el poder de Dios. Entra rey de gloria, El poder de Dios. El poder de Dios. Ahí está. El poder de Dios. entra rey de gloria, Sakatabasaya. Urrabacanda. El poder de Dios. entra rey de Rey de gloria. entra rey de gloria. Los ángeles de Dios están aquí. Entra rey de gloria, Los ángeles de Dios están aquí. entra rey de gloria, entra rey de gloria. Los ángeles. Entra rey de
Rey de gloria. Jesús vino caminando sobre el agua, pero no se quedó fuera de la barca. En esta noche te vengo a decir que Jesús va a hacer un milagro en tu vida, pero no se va a quedar fuera de tu vida. Muchas veces recibimos el milagro, pero Jesús se queda fuera. Yo vine a hablar con alguien hoy que quiere algo de Dios, pero que también quiere a Dios. Dios se cansó de que lo usen solamente y que no lo amen. No sé si me están entendiendo hoy. Hay una necesidad, y el que puede resolver tu necesidad está aquí. Pero Él quiere también entrar en tu corazón. Él quiere también entrar en tu vida. Porque cuando Él entra en tu vida, Satanás no puede entrar más. Porque ya tu vida está lleno de la gloria de Dios. Y no hay espacio para enfermedad. No hay espacio para maldición. No hay espacio, aleluya, para el cáncer. El Espíritu Santo me ministró y me dio el tema: un encuentro con el gran yo soy. Dile al que está a tu lado: yo vine hoy. Dile con fe: yo vine hoy por un encuentro con el gran yo soy. Por un encuentro con lo sobrenatural de Dios. Y Dios me mandó a decirte, a recordarte. Me lo dijo claramente mi espíritu: mi pueblo tiene que recordar que yo soy capaz y que lo quiero hacer. Tú tienes que recordar que Dios es suficientemente grande, capaz de hacer lo imposible. No solamente capaz, sino que lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Marcos capítulo 6 versículo 47. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. y al que está sentado en el trono, y al que vive Para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra, y el poder, sea la gloria. sea la honra y el poder. Ya vamos a seguir ahí. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Diga conmigo: en medio de un problema. Y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantarles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era una fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temas. Dale a Dios un fuerte aplauso en esta hora. Pueden sentarse, pero no se sienten sobre la alabanza. Jesús mandó a sus discípulos que vayan adelante.
Cuando Jesús lo manda adelante, Jesús se queda despidiendo al pueblo. Pero dice la palabra que la barca estaba en medio del mar. La barca estaba en medio de una tormenta. La barca estaba en medio de un gran problema. Porque la palabra dice que las olas casi hacían que la barca se hundiera. Yo no sé qué situación tienes tú en esta noche, que tú sientes que tu barca se está hundiendo, que tú sientes que la enfermedad te está matando. Pero algo Dios me mandó a decirte, que Él te está mirando. La Biblia dice que Jesús los veía remando con gran fatiga. Jesús sabe que por este mundo vamos a sufrir aflicción. Pero ¿qué dijo Él? Confiad. Y Jesús le dice a sus discípulos: tened ánimo, no teman, yo soy. Tenemos que entender y comprender que Jesús está dispuesto y quiere hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Se lo vuelvo a repetir. Tenemos que comprender, tenemos que entender que Jesús quiere hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Pero muchas veces nos enfocamos más en las circunstancias, nos enfocamos más en el dolor, nos enfocamos más en la enfermedad, nos enfocamos más en la tristeza, nos enfocamos más en la tormenta, nos enfocamos más en las olas. Pero Dios te mandó a decir: Jesús está aquí y te está diciendo: no temas, yo soy. Y Él es tan capaz, y Él quiere llegar donde está tu problema. Él quiere llegar donde está tu barca. Él es tan capaz y te ama tanto que Él decide caminar sobre el mar para llegar donde están sus hijos. Él es capaz de entrar en el fuego para sacarte a ti, para sacar a tu familia. No sé si me están entendiendo. Él es capaz y Él quiere que tú veas manifestado lo sobrenatural. Él no quiere que tú veas solamente lo sobrenatural, sino que tú lo sientas en tu vida. Porque muchas veces vemos el sobrenatural en la vida de otro, muchas veces vemos testimonio de otros, pero en esta noche Dios te trajo aquí para que tú tengas tu propio testimonio. Él te trajo aquí para que tú puedas contarte el milagro que Él ha hecho en tu propia vida. No vas a contar lo que Dios hizo en la vida de otros, sino vas a decir: yo conozco a ese Dios poderoso, porque por mí también hizo algo sobrenatural. Nunca vamos a poder ver lo sobrenatural si no estamos dispuestos a cruzar al otro lado. ¿Sabe por qué? Mientras tanto que tú estés en la tierra, estás confiando en tus propias cualidades. Mientras tanto que tú estés a la orilla, estás demasiado cómodo, y Dios no puede demostrar lo sobrenatural cuando tu situación está demasiado cómodo. Por eso siempre Dios te manda a cruzar para provocar, para provocar, para provocar, para provocar, para provocar lo sobrenatural que Él quiere que tú veas. Lo sobrenatural que Él quiere que sea manifestado en tu vida. ¿Cuándo están aquí todavía? ¿Cuándo están aquí todavía? Cruzar al otro lado significa abrir una oportunidad, abrir un espacio entre la orilla de acá y la orilla de allá, para que aquí en el medio tú puedas ver manifestado la gloria de Dios. Mientras tanto que yo estoy de este lado, la gloria no se puede manifestar. ¿Sabe lo que significa la gloria?
¿Sabe lo que significa lo sobrenatural de Dios? Que Dios no quiere usar la tierra para demostrar su gloria. Dios quiere nada para demostrar lo sobrenatural. Dios no usa matemática. Dios no usa lógica. Él es suficientemente capaz que multiplica cero y saca algo. No sé si están aquí todavía. La matemática te dice 0 con 0 no saca nada, pero Dios te dice: donde no hay camino, yo creo un camino. Donde los doctores dicen que no hay milagro, Dios crea riñones nuevos, pulmones nuevos, hígados nuevos, huesos nuevos. Alguien que atrape esta palabra en esta noche. Muchas veces pensamos que Jesús nos manda a cruzar para dejarnos solos. Muchas veces pensamos que Él nos manda a cruzar para dejarnos morir en la tormenta. Y lo que el Espíritu Santo me dijo aquí es: cuando Jesús te manda a hacer algo, usted no se ha dado cuenta que siempre los profetas dicen lo que Dios va a hacer contigo, pero no te dice el proceso. Aló, ¿están aquí todavía? Dios puede decirte: vas a ver mi gloria, pero no te dice el camino para ver su gloria. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no somos capaces de querer aguantar el proceso para ver la gloria de Dios. Porque yo sé que muchos de los que están aquí, si Dios te dice lo que tú vas a pasar para ver lo sobrenatural, usted sale corriendo. Si usted quiere la unción que yo tengo, lo poco que yo tengo así, prepárate para perder 11 embarazos. Hello. Si usted quiere este chin de unción que yo tengo, prepárase a vivir sin casa. Prepárase a llegar a un país a vivir con solamente 150 euros. Porque Dios me manda a República Dominicana a predicar por 2 meses y todo el dinero se quedó allá. Y Dios me dice: te voy a usar en lo sobrenatural. Pero cuando llego a Holanda, llego con 150 euros para comenzar una vida nueva. En Curazao tenía 3 carros, 2 motores. Llego a Holanda a correr bicicleta. ¿Cuándo están aquí? ¿Aló? Entonces la gloria de lo sobrenatural es vivir sin nada. ¿Cómo usted puede recibir lo sobrenatural si usted lo tiene todo? Usted no ve que Pedro no tenía nada. ¿Están aquí todavía? Dios usa nada para hacer algo. Dios está usando tu enfermedad para darte lo sobrenatural. Y algo que el Espíritu Santo me enseñó es: atrape esto. Si Dios te sana hoy con la unción, esa unción que te sanó se queda en tu cuerpo. Si la unción se queda en tu cuerpo, te va a mantener sano. Hay gente que pierde la unción y se vuelve a enfermar. Pero Dios me mandó a recordarte: si Él te sana hoy, la unción que te sanó es la misma unción que tú tienes que usar para sanar a otros en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos es que Él siempre está con ellos, no importa en dónde esté. Jesús, obrador de milagros, siempre está contigo. Si estás en tu país natal o estás en otro país, si tiene papeles o no tiene papeles, Jesús no tiene que ver con papeles para que tú recibas tu milagro. Yo no sé a cuánto Dios le está hablando en esta noche. Olvídate del problema, olvídate de los papeles y agarra a Jesús, obrador de milagros. Oh Espíritu Santo de Dios, le quería enseñar
que Él está con ellos y que Él es capaz de hacer lo que sea por ellos. Dios es capaz de hacer cualquier cosa por ti. Si para bendecirte te tiene que quitarlo todo, Él es capaz de quitarte todo con tal de bendecirte mañana. La viuda no tenía casi nada. Dios le quitó todo para darle sobreabundancia. Pero el problema es que no queremos soltar los chin que tenemos. Dile que a tu lado, suelta eso que no sirve ya. Suelta esa bendición que ya venció. Aleluya. Suelta esa unción que ya venció. Dios tiene una unción nueva para ti. Dios tiene, aleluya, una gloria nueva para ti. Dios tiene algo nuevo para ti. La gloria que viene es mayor que la gloria que tú conociste. Él es su, aleluya. Muchas veces decimos, yo quiero la unción de antes. Que se olvide la unción de antes. La unción que viene ahora es mayor, es mayor, es mayor. Uf. En medio de la tempestad, Jesús quiere que tú sigas creyendo. Porque Jesús lo miraba de lejos, remando con gran fatiga. Jesús te está mirando si estás remando sí o no. ¿Remando cómo? Remando en oración. Remando como, remando en alabanza. Remando como, remando en adoración. Remando como, remando seguir creyendo. Remando como, aunque mis ojos no vean, pero mi corazón cree. Mi espíritu está confiado que mi milagro viene de camino. Aguanta un poco más, sigue remando, que Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. Porque Él es capaz de hacer lo sobrenatural en ti. Para que podamos ver lo sobrenatural de Dios, Él tiene que hacer la plataforma para que tú puedas ver su gloria. Diga conmigo, Jesús, haz la plataforma para que yo pueda ver lo sobrenatural. Jesús, una vez más, haz la plataforma para que yo pueda ver lo sobrenatural. En tu tempestad no es momento para que tú te quejes. Suelta la quejabanza y saca una alabanza. Suelta la murmuración y saca una adoración. El milagro tú no lo vas a recibir quejándote. Están callados ahora. El milagro tú no lo vas a recibir llorando. Porque yo nunca leí en la Biblia que alguien recibió un milagro porque estaba llorando. No, sécate la lágrima y haz como si fuera que ya tú estás sana. Aleluya, aleluya. Sécate la lágrima y hazte el loco. Hazte el, aleluya, como si fuera que nada está pasando. Ajá. Marta y María estaban llorando. Ay, Jesús, se murió Lázaro. Jesús hizo como si fuera que nada está pasando. La lágrima no mueve a Jesús. Yo lloro muchísimo, pero yo sé que esa lágrima no mueven a Jesús. Lo que mueve a Jesús es, mientras yo estoy llorando, estoy remando. Lo que mueve a Jesús es, mientras tú estás sufriendo, tú dices, yo sigo creyendo. Aleluya, yo siento a Dios aquí. Eso es lo que Dios quiere ver en su pueblo. Alguien que esté dispuesto a cruzar al otro lado, y aunque vea que se le acabaron las fuerzas, le diga a Jesús, yo sigo. Yo no me voy a quedar aquí. Yo me voy para el otro lado. Del otro lado cantando victoria. Shamaraya. En medio de la tempestad es la plataforma,
es el espacio para que tú puedas ver su gloria. En tu tempestad, en tu tempestad, en medio de tu enfermedad, en medio del problema, ¿sabe lo que se está produciendo? Un eterno peso. Por eso hay gente que no entiende. Mientras más problema, más gloria. Por eso ya yo no me quejo más. Yo no me quejo más. Jesús, haz lo que tú quieras. Si tengo que perder 11 embarazos porque lo pierda. Usted sabe lo que dura, amados hermanos. Que mi esposa esté embarazada y que me llamen a mí para orar por un bebé que se murió, que estaba en la barriga. Un bebé que se murió en el vientre. Y mi esposa también estaba embarazada. Dios me usa a mí. El bebé resucita y el mío se muere. Yo lloré, pero seguí remando. Yo no entendí por qué, pero seguí remando. Hay situaciones que usted no entiende, pero sigue remando, dice el Espíritu Santo. Hay cosas que usted nunca va a entender, pero sigue remando. Nadie sabe lo que pasa a un ungido de Jehová. Muchas veces nosotros tenemos más batalla que usted. Usted está peleando con una cosa, nosotros con 100 cosas. Pero tú sabes cuál es la única diferencia. Yo no soy más especial que usted. Yo no soy mejor que usted. Por una cosa yo he entendido: en la tormenta no puedo dejar de remar. Porque si usted deja de remar, se va a ahogar. Si usted deja de remar, no va a llegar tampoco. Alguien tiene que entender: lo único que Jesús te está pidiendo es que llegues al otro lado. Nada más. Nada más, nada más, nada más. Lo único que Jesús te está pidiendo es que tú creas. Nada más. Él no te dice, Él no te está diciendo que tú tienes que dar algo. No, Él te dice solamente cree. Cree tú y tu casa serán salvos. Cree y tú y tu casa serán libertados. Solamente cree. Y tú sabes qué es lo que da pena. Que los discípulos que vieron tantos milagros no creyeron que Jesús era capaz de caminar sobre el agua. Dijeron: es una fantasma. Me imagino que ahí viene el diablo, como hace muchas veces, y no sabemos que es Jesús que está viniendo. ¿Usted no cree que Jesús sabía que la tempestad se iba a levantar? ¿Usted cree que Jesús no sabía que las olas se iban a levantar? Muchas veces nuestra fe no convence a Jesús. No, yo tengo fe como una semilla de mostaza. Por lo que usted está diciendo, está convenciendo a Jesús. Para que Jesús pueda probar esa fe que usted dice que usted tiene que hacer la plataforma para probar tu fe. Tiene que permitir algo para probar tu fe. Señor, cambia mi casa, pero tu casa está volviendo peor. Él está probando tu fe. Él es capaz de cambiar a todito en un solo día, pero Él está probando tu fe. Cuando tu fe llegue al nivel de convencer a Jesús, no solamente vas a ver lo sobrenatural, vas a caminar en lo sobrenatural. Lo que Jesús está buscando en ti es confianza. Él está buscando confianza. Si Él te da lo sobrenatural hoy y en la prueba tú decides no usar lo sobrenatural, Él no puede confiar en ti.
Si Él me da el don de profecía y porque se murió un bebé mío ya no quiero profetizar, Él no puede confiar en mí. Y hay muchos de nosotros que hemos roto la confianza con Dios, porque por cualquier batalla queremos salir corriendo, por cualquier problema queremos salir corriendo. Y Jesús nos está mirando así. Déjame ver lo que va a hacer. Déjame ver para dónde va. Si va para los brujos o sigue confiando. Si va a leer las cartas o sigue confiando. Si va a ver lo que dice la taza de café o sigue confiando. Si va a fumar tabaco para ver el humo o sigue confiando. Dios está probando tu confianza para ver de qué tú estás hecho. Aleluya. Marcos capítulo 4:35. También pasó algo similar. Usted sabía que siempre Dios te va a permitir pasar lo mismo hasta que usted aprenda. ¿Se fueron o están aquí? Mientras tanto que usted no quiera pasar por el camino estrecho, usted siempre se va a encontrar con el camino estrecho. Si Jesús dice tu milagro está del otro lado, ¿qué tú haces mirando para atrás si tú tienes que ir por allá? ¿Aló? Si Jesús solamente está diciendo adórame, ¿qué tú haces quejándote? ¿Aló? Si Él te dijo yo soy el que soy, ¿qué tú haces llamando a fulano contándole tu problema? ¿Aló? 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 ¿Están aquí todavía? Fulano también tiene muchos problemas. En vez de aconsejarte que tú sigas remando, dice yo estoy en la misma, mija. Vamos a dejar esto hasta aquí. No, 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 búscate a alguien que te diga siga remando, aunque él mismo esté en problema. Tu vocabulario tiene que cambiar. Yo estoy sano porque por su llaga yo fui sanado ya. Yo soy sano porque estoy en la casa de Dios. Yo soy sano porque yo estoy adorando a Dios. ¿Para qué tú quieres que Dios te sane del brazo si cuando tú estás aquí tú no siquiera levantas el que está bueno? ¿Aló? Él sabe que el otro no se quiere levantar y el otro, ¿qué le pasa? ¿Aló? Se dañó el culto, ¿verdad? Él quiere ver si con el brazo o sin brazo tú sigues remando. Para remar tú tienes que usar dos brazos. Él sabe. Pero Él quiere ver si tú buscas la forma de seguir remando, que sea con arrastrándote, pero yo sigo. Tal vez la pierna no quiere caminar, pero yo voy para la iglesia. Aleluya, aleluya. Eso es provocar un milagro. Eso es provocar un milagro de parte de Dios. Estamos esperando un milagro sin haciendo nada. ¿Tú sabes por qué Jesús caminó sobre el agua? Porque ellos siguieron remando. Diga conmigo, yo tengo que seguir remando. Yo tengo que seguir remando. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. La primera vez él no estaba en la barca, pero qué batalla. La segunda vez sí estaba en la barca, como quiera. Dudaron. Entonces el problema no está en Jesús, el problema está en usted y yo. Porque la primera vez te probó afuera, pero esta vez él estaba en la barca con ellos. La primera vez dudaron. Él dijo, esta vez voy a permitir la misma tempestad y la misma ola con la misma misión, cruzar al otro lado. Y Jesús aquí le enseñaron dos cosas. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Dónde estaba Jesús? No, usted me dijo lo que estaba haciendo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Usted entendió? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaban sus discípulos? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué él está durmiendo? Él está ahí. Aunque no lo ves, él está ahí. Aunque no lo sientas, él está ahí. Y levantándose, lo fueron a llamar, lo fueron a despertar. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo: mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento le obedece? ¿Tú sabes quién es? El gran yo soy. No es un fantasma, es el gran yo soy. No es un fantasma, es Jesús de Nazaret. Y lo que él me estaba diciendo en esta tarde es: Jesús le estaba enseñando. Esta vez Jesús no estaba fuera de la barca, estaba en la barca. Esta vez estaba en la barca juntamente con ellos. Siempre quiere dejarnos ver que el problema no está en él. El problema está en nosotros, por nuestra falta de fe. Jesús siempre te va a decir: el problema no está en mí, el problema está en ti, por nuestra falta de fe. No te voy a usar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No te voy a bendecir. ¿Con qué? Si no tengo trabajo, no puedo trabajar. No. Él te está diciendo lo que él va a hacer contigo. Él no te mandó a cuestionar ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Él solamente dijo que él es capaz y él lo quiere hacer por ti y por mí. Cuando yo leí este versículo que decía que él reprendió al viento y le dijo: calla, yo le pregunté al Espíritu Santo: ¿por qué tenía que decirle calla? Y él me dijo: porque el viento estaba diciendo algo que Jesús no dijo. Muchas veces la tempestad te está diciendo algo que Jesús no dijo. No, ustedes no están aquí, ustedes no están aquí. Jesús le dio una orden: pasen al otro lado. Y el viento que era contrario le decía: tú no vas a pasar por aquí. Jesús te dice: te voy a bendecir, pero las olas te están diciendo: tú no vas a lograrlo. Por eso cuando Jesús se levanta, lo único que le dice al viento: cállate la boca. Tú tienes que, aleluya, dile al mar: cállate la boca. Dile a la tempestad: cállate la boca. Dile al enemigo: calla, aleluya. Jesús le enseñó en ese instante que lo único que tú y yo tenemos que hacer es hablarle a la tempestad. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es hablarle a la tormenta. ¿Alguien está dispuesto a hablarle a la tormenta en esta noche? ¿Alguien está dispuesto a hablarle a la tormenta en esta noche? ¿Alguien está dispuesto a hablarle a la tormenta en esta noche? Diga conmigo: Jesús está conmigo. Él es capaz y lo quiere hacer. Aquí Jesús hizo dos cosas. Primero le respondió al viento y al mar. Le dijo: calla, enmudece. Hay momentos que tu cuerpo te está dando una señal, te está diciendo algo. Tú le tienes que decir: calla, enmudece.
Hay veces que el doctor te da un diagnóstico. Tú tienes que decirle a tu espíritu: calla, enmudece. Tú sabes por qué muchas veces las cosas no llegan, porque no tenemos o no usamos la autoridad de hablarle a la tempestad. No es que no tenemos autoridad, es que no lo usamos. La Biblia dice: el mismo espíritu que tengo yo lo tiene usted también. Jesús, obrador de milagros. Ese mismo Jesús, lo único que dijo fue: tempestad, calla. Y Él te está diciendo a la enfermedad: calla. Le está diciendo a ese dolor de cabeza, esa, aleluya, esa presión que te está atacando en la cabeza: calla. Esa voz que te está hablando lo está diciendo en esta hora: calla. Diablo, cállate la boca, que llegó Jesús de Nazaret. Shabaya Kiabasoja, Liba Sanda Kayama. Le está diciendo, aleluya, a esos sueños que tú tienes, que no te deja dormir de noche. Te vengo como profeta a decirte: la voz que te está atacando, calla. Ese espíritu de suicidio que te está atacando, Jesús me mandó a darle una orden: calla, 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 calla. En el nombre de Jesús, obrador de milagros. Él está aquí, Él está hablando a tu situación. Jesús, Él está hablando a tu situación. Muévete, 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 muévete. hazlo otra vez. Hazlo otra vez, otra vez, otra vez. Lo que tú sabes hacer. Me gustó esa parte donde dice: haz lo que tú sabes hacer. Tú sabes por qué los doctores no te pueden sanar, porque no saben cómo hacerlo. Pero Jesús sí sabe cómo hacerlo. Tú sabes por qué la situación no cambia, porque tú no sabes cómo hacerlo. Él sí sabe cómo hacerlo. Aleluya, aleluya. La tormenta tiene que escuchar el voz del gran yo soy, que es Jesús. Tal vez los discípulos de la barca no tenían fe, pero por lo menos buscaron la forma para que la situación cambiara. Diga conmigo: tal vez no tengo mucha fe, pero voy a buscar la forma. Yo no sé dónde está Jesús, pero lo voy a buscar. Si está durmiendo o está despierto, tengo que buscar la forma de llamar: Jesús, epa, no tengo mucha fe, pero yo sé que tú sí me puedes ayudar. Hay gente que en esta noche tú tienes que reconocer, aunque tú no tengas fe, busca la forma de recibir tu milagro. Jesús, obrador de milagros. Díselo: Jesús, obrador de milagros. le voy a dar algo más. Le voy a dar algo más. En la Biblia, no me recuerdo bien el nombre de quién, pero le dice: la fe que tenía tu abuela. Aló. La fe que tenía tu abuela, usa esa fe. Aunque tú no tengas mucha fe, usa la fe del que está a tu lado. Y cuando tú veas que algo sucedió: yo creo también. Estamos aquí. Cuando tú escuchas un testimonio: yo creo también. Cuando tus ojos vean algo sobrenatural, tú digas: yo lo recibo también. Porque aunque en ese momento no tenían fe, dijeron: bueno, yo voy a llamar a Jesús por lo menos porque Él está aquí. ¿Estás llamando a Jesús ahora porque Él está aquí? No, usted no lo puede llamar así. Cuando tú tienes una necesidad, tú no le dices: Jesús, ven, 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 ven. No, tú tienes que llamarlo para que Él vea que tú tienes.
ganas de recibir lo sobrenatural. Estoy casi terminando. Y él me decía: dile a mi pueblo que el gran yo soy se va a manifestar esta noche, y que él quiere manifestarse esta noche, y que él puede manifestarse en esta noche. Y yo le preguntaba: pero Jesús, ¿qué más le digo? ¿Qué más le digo? Él solamente me decía: David, diles, donde yo me voy a manifestar es aquí, ahora. No sé si lo están atrapando. Es en tu casa que se va a manifestar. Es en tu congregación que se va a manifestar. Es en tu negocio que se va a manifestar. Es en tu familia que se va a manifestar. Es en medio de la tempestad. En medio de la tempestad. Si lo hizo con Daniel, lo va a hacer contigo. ¿Dónde Daniel vio lo sobrenatural? En el fuego. ¿Usted quiere ver lo sobrenatural? Está dispuesto a pasar por el fuego. Es ahí que usted va a tener un encuentro con el gran yo soy. Si lo hizo con la hija de Jairo, porque estaba enferma, está dispuesto a pasar algo, que Jesús prepare la plataforma para que tú puedas recibir la unción de lo sobrenatural. El profeta decía ayer que Jesús también quiere que usted también haga lo que él hizo. Y la única forma que usted puede recibir la unción que él tiene para ti es si te persiguen. Ay. La única forma que tú vas a recibir la doble porción es si tú eres capaz de aguantar que Jezabel te persiga. La única forma que tú vas a poder recibir la unción de lo sobrenatural es si tú eres capaz de que el gobierno te persiga. Si tú eres capaz que la enfermedad te persiga. Cuando Pablo estaba caminando, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y siempre caminaba por el mismo camino a la misma hora para ir a encontrarse con Dios. Hay momentos que tú tienes que seguir caminando y no hacerle caso. Pero hay momentos que Dios quiere que tú te canses. Hay momentos que Jesús está esperando que tú te canses y te voltees y le diga: diablo, cállate, sal de mi casa, sal de mi cuerpo. No, usted no está profetizando, usted no está profetizando. Tú tienes la autoridad. Enfermedad, sal por mi cuerpo ahora. Sal de mi cuerpo ahora. Sal de mi cuerpo ahora. Sal de mi cuerpo ahora. Hazlo otra vez. Haz lo que tú sabes hacer. Jesús, 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 obrador de milagros. Jesús, obrador de milagros. Muévete, hazlo otra vez. Haz lo que tú sabes hacer. Jesús, obrador de milagros. Jesús, obrador de milagros. Muévete, hazlo otra vez. Haz lo que tú sabes hacer. Aleluya. Vamos, tómate de la mano del que está al lado tuyo. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Ese mensaje era a dimensión de congreso, demasiado fuerte. Hay algo que Dios quiere hacer. Tú vas a adorar en este momento y tú vas a orar como si hoy es el último día que Dios te está dando la oportunidad. Levanta tus manos.
Levanta la mano del que está al lado tuyo, como si tú estás proclamando y declarando su victoria. Tú tienes que saber que tú eres el profeta de el que está al lado tuyo hoy. Y Dios necesita que tú profetices. Dios necesita que tú puedas levantar las manos del que está al lado tuyo y que tú puedas conjuntamente recibir la victoria tuya y la victoria de tu hermano, de tu hermana. Vamos, levanta tus manos. Sheba tuta manso leobakia basatelenda. Notando astui katolo basheke manderebia seketele. Vamos, empieza a orar ahí. Empieza a orar ahí. Empieza a orar ahí. Empieza a orar ahí. Empieza a orar. Empieza a adorar. Empieza a adorar. Empieza a adorar. Levanta tu adoración delante del Padre. Basate rebikoto robabashe. Remansuki basake terebiandete kitele. Vamos, vamos, vamos. Clama por la victoria de tu hermano. Sheka basata ramamanse. Utamansi katalababashe ketere. Tu hermano necesita lo que tú cargas. Shama katalaya. Tu hermano necesita recibir de ti en esta noche. Tú tienes algo que tu hermano necesita recibir. Tu hermana necesita recibir la victoria que tú venís a Bakatarabashenda. Utamanso leva kaya. Ey shema kanda levansua. Ven Espíritu Santo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Sheba Samakendalaya. Mesías, ven, que tu pueblo espera, tu pueblo te espera. Vamos, levanta tu voz. Ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Shekatarabase. Ekatarabasuta labashendale. Neturibishika mandele bosuta rebese. Tú sabes, cuando yo llegué, yo tenía una desesperación en mi espíritu. Y tú sabes lo que yo le estaba diciendo al Señor. Yo estoy cansado de ver la unción. Quiero ver tu gloria. Yo le decía a Dios, yo necesito ver algo más. Yo necesito ver algo más fuerte, algo más grande. Pero tú sabes algo que yo he aprendido, que si yo no provoco que Dios haga eso más grande, nunca va a acontecer. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿qué te pasa que no quieres adorar a Dios? Pregúntale, ¿qué te pasa que no puedes abrir tu boca y alabar a Dios? Si tú viniste a recibir algo de parte de Dios, tú eres el que tiene que provocar lo que tú necesitas de parte de Dios. Tú eres el que tienes que alabar, adorar, exaltar. Si tú estás pendiente de lo que Dios va a hacer, tú no estás pendiente del Dios que tiene que hacerlo. Masakatalaya. Hay una diferencia entre venir en expectativa a ver qué va a hacer el predicador y los que están pendientes del cielo, en lo que el cielo va a hacer, en lo que el cielo va a derramar. Vamos, toma la mano de tu hermano otra vez y dile a tu hermano, si tú no vas a adorar, ponte a otro lado, porque yo necesito a alguien que se ponga de acuerdo conmigo. Yo necesito a alguien que me ayude, que esta pereza se salga de mi vida.
Hey, yo necesito a alguien que me ayude a conquistar mi victoria en esta noche. Chutau, sakau, sakendalai, shamai. Utam soleva kitaramanse. Babo kuma saki materebeki mamamanse ketele. Urebaki mamanse ke batarababashe. Reban sukutu kuma sake kabaketele. Reba mamanse ke bakitarababase. Utaman sati amandele. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Todo le verá, todo ante él se humillará. La creación viviendo está entre el rey, y todo le verá, todo ante él se humillará. La creación pidiendo está que entre el rey, y todo le verá, todo ante él se humillará. La creación pidiendo está que entre el rey, y todo le verá, todo ante él se humillará. La creación pidiendo está que entre el rey, 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 Entre el rey, entre el rey, que entre el rey, entre el rey, que entre el rey. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 y Mesías, ven, tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que Abasama. tu pueblo te espera, Chekamonsai. tu pueblo te espera. Likamanseke. Y ven, Urabansoleya. y Satatakata. Mesías, ven, Rebebebebebebebe. te espera. Sheketerebebeketa. Sekemamamanse. Utavamanseketa. Lensando. Shakandoleya. Eshetaramansoke. Satatatatatukukuku. Shekekekeke. Rebabasekete. Rebansokuto robasai. viviendo está Que entre el rey entre el rey, y todo le verá, todo ante él se humillará. la creación Pidiendo está que entre el rey y todo le verá, todo ante él se humillará. la creación viviendo está Que entre el rey, y que entre el rey, entre el
rebebe soko. Tukuma takai. Lekaterebe kekeke. Utaraman sokete. Utanda yamanse. Más, más, más. 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 Chato mansalai. Lío manso kamasaya. Tu pueblo te espera y todo verá, todo ante se humillará. la creación pidiendo está que entre el rey y todo le verá, Todo ante él se humillará. la creación pidiendo está Entre el rey y todo verá, todo ante él se humillará. Sheko mansuta yamansaya. Lin solei shamatua. Sekate kekeke. Urabasa katarabase. Detai tai tai sai. Sekekekeke. Sato koko koko koko. Kokuman sukuba saka. Rekekekeke shakatai. Len saliva katalai. Reman sukuman sai. y todo le verá, Todo ante él se humillará. la creación Viviendo está. que entre el rey y que entre el rey 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 que entre el rey Entre el rey, entre el rey entre el rey, entre el rey entre el rey, entre el rey, entre el rey, entre el rey Mesías ven que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. y ven Mesías ven que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera y ven Mesías ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera y ven Mesías ven que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera y entra Rey de Gloria ven, 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 entra Rey de Gloria, ven. entra Rey de Gloria ven, entra Rey de Gloria, entra Rey de Gloria ven, 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 Entra Rey de Gloria, ven. entra Rey de Gloria ven, entra Rey de Gloria, entra Rey de Gloria ven, 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 Entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria, ven. entra Rey de Gloria ven, entra Rey de Gloria, entra Rey de Gloria ven, entra Rey de Gloria ven, Entra Rey de Gloria, ven. entra Rey de Gloria ven, entra Rey de Gloria ven. Entra Rey de Gloria, ven. Y entra Rey de Gloria, y ven, y Mesías ven, que tu pueblo te espera, y ven, Mesías ven, Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera, y ven, Mesías ven, tu pueblo te espera, tu pueblo te espera, y todo verá. todo ante él se humillará, La creación viviendo está. que entre el rey, y todo le verá, Todo ante él se humillará. la creación pidiendo está, Entre el rey, y todo le verá, todo ante él se humillará. la creación pidiendo está, que entre el rey, Entre el rey, y que entre el rey, y que entre el rey, Shekatarabasona. entre el rey, Shemakotorobasaya. entre el rey, Lekamansakiamanda. entre el rey, entre el rey, ¿Qué es esto, Dios mío?
Masale basuta manse. Entra el rey. Y entra Rey de Gloria, ven. 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 Y entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria, ven. Y entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria, ven. Y entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria, ven. Y entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria, ven. Y entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria, ven. Y entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria, ven. Levanta tus manos. Abatudi abase catalande. Netana stukumaya sateleya. Neuhamansi katalabase kendele. Neti amata tukumanse levekita ramanse. Neosute mansale katalaba. Manuata yi manu andaso komandenda yi. Netu yi taraba seke matuya base. Liman soto man seke basatiribi. Nituti masukumaya. Le satu man sati katalaba seke tele. Riba shakatarababa kotorobaba ketele. Mana mansa makataraba seke terebese. Uta mansole shatuka yenda. Nensaita nan sokumaye. Litan sokiba tai shekamandole. Lita mansi tatai shakato kumaya. Landa yamanse nano hasta kamayita ya. Now sai anili anusai anai ali astakaba. Uta no yenda ai shenda. Ukamai sita ati kayale. Lita ayanas tukumaya. Naisha laisha. Aisha. Ei sali anua. Nuta uli amanda. Manaya basukumaye. Litaye ani habasu aba. Litayamando yaba. Ukaba ayaba kutayaman sole. Li aman sukumaya saki amanda labasaye. Netayana wayi alias tukayane. Itananana ukayama kukumaye. Ne shani ahukaya kaguaka. Le kayusi kayita yana. Nituyama tuniati kamaya. Neoaya base kamaya stika bate. Le yaman suki babasate yabase. Reba saka babaseke. Rei shama. 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 La iglesia será levantada en un cerrar de ojos acontecerá. Shekatalabase. Ustedes no tienen la mayor idea de lo que está pasando. Matabasuku mase yande. El espíritu que estaba adormeciendo la iglesia, matale basandale. El espíritu que estaba anestesiando las iglesias, era la gente están cayendo por sí solas. Lo que no estaba permitiendo que la gente orase, ayunase y adorase con libertad. El Espíritu Santo dice que se rompió hoy, que se rompió hoy. Que se rompió hoy, que se rompió hoy. Las cadenas se rompieron. Las cadenas. Hay poder en la adoración. Shakato rebeshe. Lo que estaba impidiendo las iglesias crecer en esta área y los alrededores, aún en Chicago y los alrededores, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy se rompe en el nombre de Jesucristo. Ey, Shabasakato rebase. Tadeba sande. Rebasato amanse. Eva Shema. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león. Que la tierra se estremezca
se estremezca ante la majestad de Jesús y que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Ella es pastora. Es pastora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Roselia. Hay algo sobrenatural que está pasando, porque Dios está haciendo un milagro en su cuerpo. Pero la unción también, dice el Espíritu Santo, que Dios le ha prometido a usted, pastora, acaba de llegar a su vida. Dios hizo una obra poderosa en su cuerpo. Pero no solamente eso, la unción que usted estaba esperando, la doble porción que Dios le abasó como hace, mató a sai camandele base. Hoy es el día que el Espíritu Santo marca un antes y un después en su ministerio. Hoy es el día que Dios traza un camino nuevo en su ministerio. Hoy es el día donde Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Hay alguien aquí que puede adorar a Dios. Hay alguien aquí que Eva Samakuta Mansolea, que ruja. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja. Y que ruja el león. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Y que ruja el león. Que la tierra se estremezca Y ante la majestad de Jesús. Mis ojos están abiertos en el ámbito espiritual. Nos vamos a ministrar al final. Pero yo estaba viendo algo. Yo no entendía porque yo le estaba diciendo al pastor Ricardo que no recoja las ofrendas, que me permita a mí recoger las ofrendas. Cuando estábamos adorando, yo estaba viendo un fluidez de oro. Yo estaba viendo oro que estaba como corriendo por aquí, por las calles aquí adentro. Y creo que debemos aprovechar este momento. Escúchame bien. Ayer yo di un testimonio. En esos días vamos a subir ese video. Estuvimos en Aruba y Dios dio una palabra profética que Dios iba a cancelar deudas en 3 meses. Un varón de Dios que tenía 5 restaurantes, él estaba viniendo abajo. Él creyó la palabra de Dios. Él tenía 200,000 de deudas en una parte del negocio. En el otro lado él tenía en total 1.2 millones. Estamos hablando de cosa grande. Yo no creo que tú tengas 1.2 millones de deudas. Pero cuando nosotros le damos a Dios, tú tienes que darle a Dios intencionalmente. Tú vas a ponerle un nombre a tu milagro. Y tú vas a, hoy, la Biblia dice que cuando la semilla cae en tierra y muere, si la semilla cae en tierra y muere, es entonces que la semilla puede dar fruto. Entonces cuando tú le vas a dar nombre a tu milagro hoy, pero también lo que tú quieres que Dios mate, tú vas a ponerle un nombre y tú vas a tirarlo acá. Y te aseguro de parte de Dios que tú vas a empezar a ver milagros sobrenaturales. No, ustedes no están creyendo. Los milagros no son solamente para Aruba, pero los milagros son para todos los que creen. Hay una iglesia que cree en esta noche. La presencia de Dios está aquí, la unción está. Los milagros van a acontecer como quiera. Ya están pasando. Toma tu semilla. Pero si tú quieres que Dios haga algo diferente, siembra diferente hoy. Dale una semilla diferente a Dios. No te vamos a dar la suma, pero simplemente tú seas agradecido con Dios para que tú puedas ver lo que Dios va a hacer por ti. Vamos, toma tu semilla. Amén. Vamos a confiar a Dios en este momento. Mi alma bendice al Nazareno.
Mi alma bendice al Nazareno. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Shekatarababasuko tolabashe. Hay diferentes personas que quieren pasar a dar testimonio de las sanidades, de los milagros que Dios ha hecho en el primer evento donde estuvimos aquí, pero también de lo que Dios hizo ayer. Amén. Pero vamos a esperar un ratico, vamos a compartir la palabra de Dios primero. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ok. Mira, quiero establecerte un principio en tu mente para que tú puedas entender las cosas bien. La Biblia dice que conforme nosotros creamos o conforme nosotros pensamos, así somos nosotros. ¿Ok? El problema de la iglesia es que la iglesia piensa que Dios se mueve solamente en medio de nuestra adoración. Dios es demasiado Dios para dejarse manipular por una adoración. Dios habita 24/7 en medio de la adoración. Dios viene a un lugar donde Él pueda diagnosticar que hay hambre y sed de su presencia. Cuando nosotros tengamos hambre y sed de su presencia, como lo que nosotros acabamos de ver ahora, Dios no solamente viene, pero Dios permanece. Entonces Dios está aquí, Él no se va a ir. ¿Estamos aquí? ¿Cuándo le pueden dar un fuerte aplauso? Vamos a compartir de la palabra. Toma su Biblia conmigo en el libro de Jueces, capítulo 6. Tú tienes que estar aquí mañana. ¿A qué hora hay servicio? A las 12. Tú tienes que estar aquí mañana a las 12 del mediodía. Los pastores cierren sus iglesias y vengan para acá. El pastor levantó su mano, entonces el pastor va a venir. Jueces capítulo 6, póngase de pies. Quiero compartir la palabra corto. Ya el pastor profeta David tocó un poco del tema, pero creo que es muy importante. Hay dos cosas importantes. Tres cosas. Lo que Dios me mostró que acaba de pasar, el rompimiento. Lo segundo era sembrar, ofrendar en medio del tiempo correcto. Tú sabes que hay plantas, hay frutas y verduras que crecen en un tiempo, que no crecen en todo tiempo. Por ejemplo, el arroz crece solamente 2 o 3 veces al año.
Entonces, cuando nosotros también sembramos nuestra semilla, necesitamos conocer el tiempo para que nosotros podamos darle a Dios lo que Dios quiere recibir de nosotros. Amén. Estamos aquí. Jueces capítulo 6 dice la palabra de Dios: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿Qué estaba sacudiendo? En el lagar, para esconderlo de los madianitas. ¿De quién lo estaba escondiendo? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuánto pueden bendecir a Dios? Quiero hablar un rato con ustedes bajo el tema: restaurando nuestra confianza en Dios. Restaurando nuestra confianza en Dios. En los pocos años que yo tengo caminando con el Señor, ya vamos por 23 años por ahí, me he dado cuenta de algo muy importante: que nadie puede lograr ser quien Dios dijo que será si primero no logra creer lo que Dios ha dicho de él o de ella. Voy a repetírtelo. Nadie puede lograr ser quien Dios dijo que será si primero no logra creer en lo que Dios ha dicho de él. Dios puede profetizarte en toda esta noche. Dios puede darte palabra. Sabemos que Dios está aquí. La presencia de Dios está tangible. La unción de milagros está aquí. Dios puede levantarte de esa silla de ruedas en esta noche. Dios puede hacer cosas increíbles en esta noche. Pero no es suficiente recibir un milagro de parte de Dios, una sanidad. No es suficiente que Dios nos libere. No es suficiente que Dios te profetice, que te dé una palabra, si tú no estás en la condición de creer en lo que Dios ha dicho de ti. Lo que Dios ha dicho de ti es mucho más que una palabra profética. Lo que Dios ha dicho de ti es mucho más que un milagro que tú puedas recibir de parte de Dios hoy. Lo que Dios ha dicho de ti es mucho más que liberarte de Egipto, Israel. Podemos ver que Dios hizo cosas maravillosas para sacar a Israel de Egipto, pero aún así, cuando Israel estaba en el desierto, Israel demostró que ellos no creían en lo que Dios había dicho de ellos. No es suficiente que Dios te saque de un lugar y que Dios te lleve a otro lugar si tú no estás dispuesto en creer en lo que Dios ha dicho de ti. No es suficiente que Dios te transicione. No es suficiente que Dios te bendiga.
No es suficiente de que Dios pueda levantarte, sacarte del muladar y llevarte a otras dimensiones, otros niveles, si tú no estás dispuesto en creer en lo que Dios ha dicho de ti. Y podemos ver que lo que hace que la gente a veces no pueden creer en lo que Dios ha dicho de ellos, que aunque a veces nosotros nos animamos, aunque a veces nosotros decimos amén, a veces nosotros, amén, nos revolcamos, damos 2, 3 patadas voladoras en el espíritu. ¿Estamos aquí? Porque nosotros los pentecostales damos nuestras patadas voladoras también. Salimos corriendo, nos revolcamos a veces, amén, nos sacudimos, amén. Y es bueno porque estamos en medio de la presencia de Dios. Imagínate que alguien estático y la presencia de Dios está en un lugar. Tú no has probado nunca meter un cuchillo en el enchufe de electricidad. ¿Tú crees que tú puedes meter un cuchillo ahí y permanecer estático? Cuando tú metes un cuchillo ahí, tú vas a sentir el corriente, tú vas a sentir lo que está ahí adentro. Es igual la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios llega, nos mueve, nos libera, nos hace sentir contentos. Amén. Disfrutamos de la presencia de Dios. Amén. Pero no es suficiente, iglesia, disfrutar de la presencia de Dios en medio de un culto si tú y yo no estamos dispuestos a creer en lo que Dios ha dicho de nosotros. Mi alma te bendice, Jesús. Podemos ver que la Biblia está llena de promesas de parte de Dios. Amén. Y podemos leer la Biblia, pero Dios no está buscando a alguien que pueda leer la Biblia. Dios está buscando a alguien que pueda creer de lo que la Biblia ha dicho de ti. No es leer la Biblia, es tratar de interpretar lo que Dios ha dicho específicamente de ti a través de la Biblia. No es solamente escudriñar la palabra, pero es preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿en dónde yo aparezco ahí? Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Yo sé que Pedro caminó sobre las aguas, pero ¿dónde tú quieres que yo camine? Porque yo no quiero solamente leer de lo que hizo Pedro, pero yo quiero también saber de lo que tú quieres que yo haga en este tiempo. Yo quiero que tú me uses también. Yo quiero que yo también pueda caminar en dimensiones, en niveles diferentes. No vas a poder actuar diferente si primero no crees diferente. Necesitamos empezar a creer diferente. Necesitamos empezar a creer en lo que Dios ha dicho de nosotros. Dios tiene una palabra que Él ha dicho de ti. Podemos ver que la palabra de Dios habla de hombres que hicieron grandes cosas para Dios, pero pasaron tiempo donde ellos no podían ver aún los beneficios de lo que ellos hicieron para Dios. La palabra habla de un hombre, amén, llamado Mardoqueo. ¿Ustedes han oído de Mardoqueo? Mardoqueo había hecho algo grande en el reino, pero Mardoqueo no veía los beneficios, no veía los resultados de lo que él ha hecho. Pero dice la palabra de Dios que Mardoqueo permaneció en el mismo lugar, a la puerta del templo, vigilando. El problema por cual muchas veces la iglesia no recibe las recompensas, los beneficios, la mayoría de la gente no reciben lo que Dios ha dicho de ellos, porque se mueven del lugar donde Dios les ha puesto. Hay gente que se han movido de iglesias donde Dios ha querido que ellos pudieran permanecer ahí hasta que Dios cumpla su palabra, porque Él dijo que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué es lo que nos pasa? Que a veces nosotros creemos, pero aún así dudamos. La palabra habla de un hombre que tenía un hijo,
que parece que había un espíritu, un demonio que echaba a su hijo un día en el fuego y otro día en el agua. Los que leen Biblia aquí saben de la historia del cual yo estoy hablando. Ese hombre llega con su hijo en la presencia de los discípulos, pero dice la palabra de Dios que los discípulos no podían echar fuera el demonio, y tuvieron que ir a Jesús para que Jesús pudiera hacer lo que los discípulos no podían hacer. Hoy yo tengo una gran noticia para ti. Hay cosas que yo, Elfrid, no puedo hacer. Hay cosas que el profeta David no puede hacer. Hay cosas que solamente Jesús puede hacerlo para nosotros. Hay cosas que solamente Dios puede hacerlo y traer resultados en nuestras vidas. Cuando lo llevaron a donde estaba Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús reprendió la incredulidad de los discípulos. En otras palabras, Jesús reprendió la falta de confianza de los discípulos. Solamente una cosa ellos necesitaban para que ellos pudieran hacer la obra de Dios, era confiar en lo que Jesús les había dado. Jesús puede darnos grandes cosas, grandes dones, grandes talentos, pero si tú no confías que tú tienes algo de parte de Dios, aunque resucitemos a T.B. Joshua y él aparezca aquí y te ponga la mano con el aceite de África, nada va a acontecer. Porque el que tiene que creer en lo que Dios ha dicho de ti eres tú mismo. ¿Cuándo pueden glorificar su nombre? Podemos ver que la Biblia relata que Dios quería hacer algo nuevo en medio del pueblo. Tú necesitas saber que Dios ha dado al hombre autoridad completa sobre la planeta Tierra. La palabra dice que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos y a sus profetas. Dios es ilegal, escúchame bien, Dios es ilegal aquí en la tierra sin un hombre. Dios necesita un cuerpo, el Espíritu Santo necesita un cuerpo para que Él pueda moverse y Él pueda hacer grandes cosas aquí en la planeta Tierra. Y yo creo que el Espíritu Santo ha visto un cuerpo hoy donde Él está escogiendo para que Él pueda hacer grandes cosas. Yo no sé tú, pero si tú quieres que el Espíritu Santo empiece a hacer grandes cosas a través de ti, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, usa mi vida, usa mi cuerpo, usa mis manos y glorifícate. Cada vez que Dios va a abrir una temporada nueva, Dios va a usar un hombre o una mujer. Dios es todopoderoso, pero Él se limita a la palabra que Él ha dicho. Voy a repetirlo: Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo, pero Él se limita a lo que Él mismo ya ha dicho. En Génesis capítulo 15, Él dice a Abraham que tu pueblo estará cautivo por 400 años en Egipto, pero yo enviaré ayuda para tu pueblo. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Porque cada vez que Dios quiere hacer algo nuevo, Dios va a abrir un tiempo nuevo a través de una persona. Dios es tan Dios que Dios no desea trabajar solamente con ángeles. Hay cosas que Dios no lo va a hacer a través de ángeles, y los ángeles ministradores son buenos. Hay ángeles que traen respuestas a la planeta Tierra. Pero yo vengo a decirte que mayor que un ángel eres tú que estás sentado ahí. Porque Dios te puede revelar cosas que Él no revela a los ángeles. Dios te puede dar palabras. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado una unción. Dios te ha dado poder. Dios te ha dado Dios te ha dado autoridad, poder y gloria que no ha dado los ángeles. Lo que Dios está buscando es una persona que pueda confiar en Él. Y para que tú y yo podamos confiar en Él, lo que Dios necesita es
restaurar nuestra confianza. Restaurar nuestra confianza. Porque en medio de un ambiente como esta, en medio de una palabra como desató el profeta David, todos creen. En medio de un sacudimiento del Espíritu como la que acabamos de vivir ahora, todos creen. Pero el punto no es que creamos aquí, pero el punto es que creamos allá afuera. Porque en medio del ambiente del cielo, todos creemos. Porque a veces nosotros, aunque no crees totalmente, pero hay uno que está al lado tuyo, que su fe está chispando, que su fe está conectando con el tuyo, y te hace que tú creas, hace que tú puedas confiar en Dios. Pero tú necesitas creer y confiar en Dios, no solamente aquí, pero también en tu casa. Podemos ver, hermanos, que Dios ha querido restaurar la confianza de su pueblo desde el principio. Cuando hablamos de la palabra restaurar, hablamos de volver a llevar a algo a su origen. Cuando Dios quiere restaurarte, Dios no quiere restaurarte y llevarte a la misma condición en la cual tú te encontrabas primero que tu caída, tu fracaso. Pero cuando Dios te restaura, Dios te lleva al origen. Dios te lleva a tu Edén. Dios te lleva al lugar donde Él te predestinó primero que la caída del hombre. ¿Tú sabes por qué confiamos en Dios hoy y mañana tenemos problemas para confiar? Porque cuando nosotros le pedimos a Dios que restaure nuestra confianza, nosotros queremos que Dios nos restaure a la misma condición en la cual nos encontrábamos en nuestra condición caída. Nadie que permanece en su condición caída no puede confiar totalmente a Dios. Dios necesita renovarnos, Dios necesita restaurarnos, llevarnos a una condición para que nosotros podamos entender que han habido cosas, primero que tú y yo llegamos aquí a la planeta Tierra. Dice la palabra de Dios que cuando Dios quería restaurar la confianza de Jeremías, Dios empezó a hablar a Jeremías de lo que pasó con él primero que él llegó aquí a la planeta Tierra. Dios no habló a Jeremías del Jeremías que estaba hablando con Dios. Dios empezó a hablar al Jeremías que estaba en el vientre de su madre. Y dice Jehová: primero que tú fuiste forjado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Entonces Dios no empieza a hablar al Jeremías que está dudando, pero Dios empieza a hablar al Jeremías que Él había predestinado para que fuese profeta a las naciones. Hoy Dios habla al hombre, a la mujer que Él ha predestinado para hacer cosas grandes, para marcar la victoria, para marcar la diferencia en un tiempo como este. Cuando Dios te restaura, Dios no te restaura a la condición a la cual tú estabas en México, en Curazao, República Dominicana, Salvador, Guatemala, Honduras, ¿de dónde más son? Puerto Rico. No, Venezuela, olvídate de eso. Porque si Dios te restaura ahí, tú vas a seguir caminando ilegal en la planeta Tierra. Porque cuando uno ve en la condición que uno vivía, la mayoría de nosotros vivimos en una condición de crisis, sí o sí. Pero si Él dice que yo soy rey sacerdote, si Él dice que yo soy una nación santa, real sacerdocio, es porque Él quiere que yo pueda entender de que primero que yo salí de mi madre y mi padre, que ya Él me había predestinado para algo diferente. El problema es que
a veces tu memoria tiene solamente conocimiento de cuando tú naciste y creciste. Pero en nuestro espíritu están los códigos secretos de una vida que nosotros no hemos vivido aún. No, está profundo lo que yo estoy desatando. Entonces nosotros a veces nos limitamos a solamente lo que nosotros sabemos, lo que nuestra mente conoce. Pero a veces nosotros no vamos a buscar la información de lo que Dios ha dicho de mí primero que yo llegué a esta tierra. Yo no estoy interesado en saber solamente lo que pasó cuando yo nací y cuando yo crecí. Yo necesito información secreta, ni bashanda. Yo necesito que Dios me revele qué es lo que Dios ha hablado de mí, qué es lo que está escrito en el libro de la vida de mí y de mi familia. Hay cosas que Dios ha hablado de nosotros, pero para que nosotros podamos entender ese nivel, es necesario que nosotros vayamos donde Dios y pedirle a Dios que Dios nos pueda restaurar. La palabra restauración proviene de un vocablo latino que se utiliza para denominar la acción y efecto de restaurar, reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en el estado primitivo. Habla de recobrar. Pero recobrar que si en Salvador yo no tenía nada. Recobrar que si en Curazao yo no tenía ni una bicicleta. Recobrar que si en México yo no tenía nada. Si en Venezuela yo no tenía nada. Si en Puerto Rico yo no tenía nada. ¿De qué está hablando Dios entonces? Si yo no tenía nada en mi país, Él está hablando de la condición en la cual Él te creó primero que la fundación del mundo. Si nosotros no permitamos que Dios nos lleve más allá, mira lo que dice Pablo en Romanos 8, dice: porque a los que antes conoció, no dice a los que Él conoce, habla de un pasado. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Yo no estoy en busca de gloria. Yo lo que necesito es creer en lo que Dios ya ha dicho de mí. Yo estaba, desde la mañana yo me aparté en el lago buscando de Dios. Después en la tarde yo volví al lago otra vez. Y Dios me llevó a entender que nuestra gran lucha no es creer en lo que va a pasar. Nuestra lucha debe ser creer en lo que ya Dios ha dicho de nosotros. La Biblia no dice que Jesús te va a sanar. La Biblia dice que por sus llagas ya fuimos nosotros curados. Entonces la lucha es creer en lo que ya Dios ha dicho de mí. Entonces lo que yo necesito hacer es simplemente creer en lo que Dios ha dicho de mí y empezar a caminar en la palabra que el Padre ha declarado de mí. El Padre me ha dicho que yo soy bendecido. Tú tienes que creer que eres bendecido. El Padre dijo que tú y tu casa servirán al Señor. Tú tienes que creer en lo que el Baba. Nuestra gran lucha es creer en lo que Dios ha dicho de nosotros. La palabra dice que Dios escogió a Gedeón para que Gedeón pudiera libertar al pueblo de Israel. No vamos a meternos en la historia porque ustedes conocen la historia. Pero lo que me impacta es a quién Dios escoge. Me impacta. Todos los hombres de la Biblia que Dios ha escogido son hombres con problemas, más problemas que tú y yo.
Si tú no me crees, cuando llegues al cielo, pregúntale a uno que se llamaba Saulo y después Dios cambió su nombre por Pablo. El hombre era un sicario, un perseguidor de cristianos. El pastor Ricardo me invitó porque Dios me ha ungido y las señales me siguen. Invitó también al pastor David. Pero Dios invita a un hombre, pastor Ricardo, llamado Saulo, para que él pueda predicar. Me rompe la cabeza, porque nuestra confianza es en lo que nosotros vemos. Si yo fuese pastor y me dijesen, tú tienes que invitar a Saulo, ¿cuál Saulo? No, ese hombre va a arrestar a todos, va a llevarlos a la migración, los que no tienen documentos. Entonces Dios escoge a un hombre que nadie escoge. No sé si ustedes han oído el testimonio del pastor Ricardo. ¿Tú sabes cuántas personas lo invitan? ¿Tú sabes por qué lo invitan ahora? Porque el Espíritu Santo está dando testimonio de él ahora, de quién es él en el Señor. Yo estaba viendo cómo Dios estaba usando a la pastora Shamil y al pastor Brian ahí en la República Dominicana sobrenaturalmente. Nos invitan ahora porque el Espíritu Santo da testimonio de quién nosotros somos ahora. Pero no aplaudes aún, no aplaudes. Pero Dios invita gente que son descalificados por el ser humano. Saulo era un hombre descalificado por el ser humano. Y hoy yo quiero que tú puedas entender, si Dios escoge a gente descalificada, si Dios escoge a gente descalificada, gente que han tenido un pasado, ¿cuánto más Dios te ha escogido a ti para que tú marques la diferencia en un tiempo? Dios escoge a gente rara. Dios escoge a gente que no pueden hablar. A un hombre gago como Moisés. Dios habla con Moisés y Moisés no puede ni responder bien a Dios. Envía a Aarón. La palabra dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios escoge a un Gedeón, que el hombre estaba, dice la palabra de Dios, el hombre estaba guardando la cosecha porque los madianitas esperaban a que el pueblo de Dios pudiera cosechar para no robar, pero para destruir la cosecha. No tengo tiempo para meterme ahí. El punto es que Dios escoge a un hombre que está haciendo algo. La palabra no habla, no explica de lo que el resto del pueblo estaba haciendo, pero la palabra habla de Gedeón, que Gedeón estaba haciendo algo. Todas las personas en la Biblia que Dios ha escogido son gente que han estado haciendo algo. Uno de los grandes problemas que Dios tiene no es que nosotros tenemos pichones que Él tiene que sacar de nosotros. Ustedes saben qué es pichona. Pichón es demonio. No, los demonios Jesús los saca en segundos. Dios no tiene problema con los pichones. Dios tiene problema con gente floja, gente perezosa, gente que no quiere trabajar. Dice la palabra de Dios que en medio de esa batalla Gedeón estaba trabajando. El hombre estaba haciendo algo. Cada vez que Dios ve a alguien esforzándose, a alguien remando, como estaba diciendo el pastor David, Jesús se le va a aparecer. A Dios
Dios no le importa, hermanos, que tú no tengas mucha fuerza, que tú no tengas mucha habilidad, que tú no tengas mucha escuela. Si yo te cuento, yo trabajé en el banco más grande de la isla de Curazao sin tener mucha escuela, porque Dios vio que yo tenía ganas de hacer algo para darle de comer a mi familia. Yo trabajé en el banco más grande de la isla, pero cuando tú ves mi testimonio, el primer día que yo trabajé en el banco, el presidente del banco vino a conocerme, me vino a dar la mano y me dijo: mira, yo sé tu pasado, pero yo quiero que tú puedas representar a tu papá, porque nosotros te hemos dado una oportunidad, pero compórtate bien. Yo tuve el privilegio que el presidente del banco me viniese a dar la mano, pero cuando yo veo mi pasado, yo no tengo el estudio para estar en el banco, yo no tengo nada para estar en esa posición. Lo que yo puedo hacer es levantar mis manos y darle la gloria a Dios, darle la gracia a Dios, porque solamente la gracia y la misericordia de Dios puede hacer eso. Dios quería usar a Gedeón, vamos a terminar, para llevar a Gedeón, para que él pudiera ser el instrumento en las manos de Dios para sacar al pueblo de su condición. Tú sabes que Dios quiere que tú puedas entender algo. A veces tú piensas que Dios va a usar a alguien en tu vida para hacer algo en tu familia, sin saber que Dios quiere usarte a ti para que tú puedas marcar la diferencia en tu familia. Cuando el ángel empezó a hablar con Gedeón, primero Dios envía un profeta al pueblo a hablar con el pueblo, pero Dios envía un ángel a hablar con Gedeón. Dios envía un profeta a hablar con el pueblo, pero él envía un ángel a hablar con Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios quería que Gedeón pudiera aceptar el llamado que Dios tenía para con su vida. Para que Dios pudiera usar a Gedeón, Dios tenía que primeramente restaurar su confianza. Porque Gedeón se veía menos, él se veía menospreciado, él estaba padeciendo rechazo, el hombre estaba amargado, el hombre estaba en una condición que él no creía que era el próximo que Dios iba a usar. Cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, es porque ya Dios ha visto tu futuro profético. En otras palabras, Dios no solamente ve en la condición en la cual tú estás viviendo en ese momento, pero Dios ya ha visto tu destino profético. Dios no vio la condición de Gedeón. Lo que Dios le dice a Gedeón es: varón esforzado y valiente. ¿Cómo tú me puedes llamar esforzado y valiente si yo estoy temblando? Gedeón estaba viendo su condición, pero Dios estaba viendo el futuro de Gedeón. Dios envió al ángel para que él pudiera hablar a través del ángel, no al Gedeón cuerpo, pero él estaba hablando al Gedeón espíritu. Dios estaba hablando al espíritu de Gedeón, para que Gedeón pudiera entender que no importa qué es lo que pasó ayer, pero yo quiero hacer algo nuevo en tu vida. Hoy yo vengo a decirte, iglesia, que no importa las fallas que tú has tenido ayer, no importa las caídas que tú has tenido, no importa los pecados que tú has cometido, si tú te has arrepentido y si tú te has vuelto a Dios, Dios quiere seguir trabajando contigo. Dios quiere seguir haciendo cosas grandes y poderosas a través de ti. Dios está buscando a un Gedeón en este tiempo, que él pueda empujar para que Gedeón pueda
cumplir con su propósito en este tiempo. Tú sabes, el problema muchas veces es que muchas veces queremos venir a recibir algo de parte de Dios. Pero ¿qué tú vas a hacer con lo que Dios te va a dar? El pastor David desató algo poderoso y yo lo viví. Él dijo que cada vez que Dios hace algo en tu vida, que Dios te da también la unción para que tú puedas seguir haciendo la obra de Dios. En el año 2002 Dios me sanó de 2 hernias en mi espalda. Pero desde el año 2002 hasta el año 2024 yo perdí el cálculo de cuántas personas Dios ha sanado de hernias a través de mí. Yo no puedo decirte cuántas sanidades y milagros Dios ha hecho en este solo año, tantos milagros que yo ni recuerdo cuántos milagros Dios hizo. Hay iglesias donde yo fui que Dios sanó a la iglesia completa. Todos los que pasaron para recibir una sanidad, Dios los sanó a todos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo entendí algo. Yo entendí que yo no me puedo enfocar en mi pasado, pero yo tengo que enfocarme en mi presente y yo tengo que enfocarme en mi futuro profético para que yo pueda hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si ese aplauso es para Cristo, dáselo más fuerte. Dios le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Cuando Dios te envía, ¿quién podrá detenerte? Dios le dijo a Gedeón: ve con esa tu fuerza. Dios no necesita que tú tengas mucha fuerza para que Dios pueda usarte. Dios no necesita que tú tengas mucha unción para que Dios pueda usarte. Dios no necesita que tú tengas mucho poder, ni mucha autoridad, ni mucha gloria. Lo que Dios necesita es alguien dispuesto a ponerlo poco para que Él lo pueda multiplicar. Dios necesita a un ser humano dispuesto, a un hombre y una mujer que, aunque han visto fracasos, aunque han visto momentos de pérdidas, han visto momentos difíciles, pueden decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ese era Gedeón. Dios empezó a hablar a la debilidad de Gedeón. Dios no empezó a hablar a la fuerza de Gedeón, porque Él dice que Él se glorifica en medio de nuestras debilidades. Dios necesita un hombre débil, un hombre que reconozca que yo no puedo. Tú sabes que ese idioma que tú estás oyendo saliendo de mi boca no es mi idioma. Mi idioma es el papiamento. Mi segundo idioma es el holandés. Venimos del reino holandés. Pero en la escuela nos han enseñado español y nos han enseñado el inglés. Entonces me defiendo. No lo hablo tan bien como el pastor Ricardo, el profeta David, pero me defiendo. Pero cuando el Espíritu Santo toma lo poco que yo tengo, solamente yo le dije: Dios, aquí estoy. Estoy dispuesto. No sé hablar el mejor español, no sé hablar ni buen papiamento. Solamente toma mi boca, toma mis manos y haz lo que tú quieras en las naciones. Y a través de mi debilidad, porque ¿qué tú crees? ¿Que yo soy fuerte? No. Si yo te empiezo a contar, a través de mi debilidad, el Padre se glorifica. En los momentos donde yo le dije a Dios que yo no puedo más, en los momentos donde yo he querido tirar la toalla, son los momentos donde yo más he visto la gloria de Dios. Porque no se trata de mí, se trata de yo poner mi cuerpo para que el Espíritu Santo pueda glorificar a Jesucristo. Y todo
todo lo que el Espíritu Santo ha querido hacer, si el Espíritu Santo puede ver una persona con debilidad, con situaciones, con problemas, gente que han pasado en fracasos, en pérdidas, en momentos de traición, son las personas que el Espíritu Santo está buscando. El Espíritu Santo no está buscando a alguien perfecto. Él está buscando a alguien que Él pueda perfeccionar. Yo soy imperfectamente imperfecto, pero perfectamente perfecto en Cristo. Si me ves a mí, tú no vas a poder recibir nada. Pero si tú ves al que me ha creado a su imagen y semejanza, hemos llegado a países donde cuando nos preguntan de dónde tú vienes, y nosotros le decimos de una isla llamada Curazao. Curazao, ¿dónde queda? Cuando tú vas a buscarlo en la mapa, es una punta. Cuando fueron a buscar de donde Jesús venía, decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Mire lo que Dios está haciendo con Salvador hoy en día. Un país pequeño, pero Dios levantó un hombre que creyó en el nombre de Jesús, y a través de ese presidente Dios está marcando la diferencia. ¿Cuánto más Dios no va a querer usarte a ti y usarme a mí para su honra y para su gloria? Cuando yo estaba enfermo, yo le dije a Dios, si tú te atreves a sanarme, yo voy a ir a las naciones, y todos los que están enfermos, yo pondré mi vida para que tú los sanes a través de mí. Y llegó Jesús, ¡pam!, y me sanó. Había días que yo no podía caminar. Ahí está mi esposa y mis hijos. Mis hijos eran pequeños. Había días que yo no podía caminar con 2 hernias. Mi pie se me adormecía. Yo tenía que operarme $30 y pico mil. Pero el Señor no permitió, para que Él pudiera hacer la obra. Hay cosas que tú dices, Dios, pero has demorado demasiado. Dios no se ha demorado. Simplemente lo que Dios ha hecho es que Dios se ha puesto en hold para que el hombre no reciba gloria de lo que Él quiere recibir la gloria de ella. Hermoso Espíritu Santo, Él está aquí. Cuando Él llega a un lugar, Él llega para glorificar a Jesús. Estuvimos en Aruba y vino una mujer, y la mujer me dijo, cuando yo le pregunté qué es lo que le pasa, ella me dice, yo tengo miedo porque yo estoy casi ciega. Y cuando ella me dice eso, yo me pongo a reír, y yo le digo a ella, qué bueno. Y la mujer me queda viendo, ¿cómo puede decirme que qué bueno? Yo le dije, qué bueno, porque si no hay una enfermedad, no hay necesidad de un milagro. Yo le dije, si tú tienes ese problema, es una oportunidad que Jesús obre a tu favor. Y gloria a Dios, el video está ahí en Facebook, lo pusimos, que Dios la sanó. La mujer empezó a ver. La mujer parada delante de mí, no podía ver mis ojos, no podía ver mi nariz, no podía ver mi boca. Mira de qué se perdió ella. Pero Jesús llegó, y cuando Jesús llega, algo tiene que acontecer. Veo como un torbellino en el mundo espiritual.
Y yo veo que Dios quiere levantar a hombres y mujeres de aquí para hacer cosas grandes. Que ustedes van a ser como un torbellino, un dolor de cabeza, un tormento al diablo. Male shamakata la basenda ya. Vamos a ministrar. Primeramente el pastor Ricardo me dijo que hay gente que querían testificar de lo que Dios hizo la primera vez. ¿Quiénes son? ¿Cuál? ¿Usted? ¿Dónde está mi cameraman? Siento una presencia tan hermosa. ¿Cómo? Más cerca, John. ¿Cómo está? Póngase aquí. Cuéntenos qué pasó. La primera vez que vine aquí a la iglesia, vine y usted predicó. Usted oró por mí, por sanidad, por mis huesos. Porque diariamente, mi mamá lo sabe, mi hermana también, todos los días en mi trabajo tenía fuertes dolores en mis rodillas, en mis tobillos, en mis huesos. Después que usted me oró, yo recibí sanidad y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no tengo ni un dolor en mis rodillas. Gloria a Dios. ¿Y cuánto tiempo tenía usted ese dolor? Uy, ya se me olvidó, como 2 años más. Amén. ¿Cuándo le pueden dar la gloria a Jesucristo? Amén. Le ministramos a usted ayer. Véngase, cuénteme qué pasó ayer. Usted tenía problema con el hígado, ¿eh? Sí, la gloria es de Dios, no podía comer bien. Entonces te dijo que cuando saliera de aquí, pues iba a comer bien y ya no iba a tener ese reflujo ni esa acidez y que iba a tener esa hambre y así mismo fue, pude comer y hasta hoy no siento nada. No siente nada. Y Estoy no va a sentir nunca más tampoco. Bien, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién lo hizo? Dios, y la nieta mía también comió esta mañana que estaba ¿Qué? comiendo pedazos de tenders, pero ¿El bebé? Para mi sorpresa, la bebé lo que hacía, que tenía un buche de comida en la boca y masticaba, fue para mí diferente esta mañana verla así. ¿Se levantó comiendo? Sí, comió. Gloria a Dios, que coma todo el cornflakes en la casa. Que se coma toda la carne y todo. Pan y todo. Amén. ¿Cuándo le pueden dar la gloria a Jesucristo? Cuéntenos, ¿cómo se llama usted? Bueno, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Elena. ¿Cómo? Elena. Elena. Ok, cuéntenos, Elena. Bueno, cuando usted vino la otra vez, del 2016, yo tenía un problema en el corazón, que no, últimamente no podía ni levantarlo. Y cuando yo vino, yo dije que yo no me milagro. Ahora me dijo, vuelve para atrás y dile que te dé tu milagro. Y le dije, usted tiene que darme mi milagro, ore por mí, que tengo el brazo. Y de esa vez, gracias a Dios, lo muevo para todos los lados y puedo hacer todo. Puede hacer todo. Puede cocinar habichuela, arroz, todo. ¿Cuándo puede dar la gloria a Jesucristo? Lo hizo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted también cuénteme qué es lo que hizo Dios. Profeta, mi milagro lo recibí hoy, lo concebí ayer cuando usted estaba hablando y testificando acerca del hombre que se le cancelaron las deudas. Yo recibí esa palabra y le dije, ¿qué impide que yo pueda recibir mi residencia? Que hace casi más de 6 meses que apliqué para mi residencia a los Estados Unidos. Y hoy, mientras ensayaba, me llegó la notificación de que mi residencia fue aprobada. ¿Qué? A mí y a mi esposa. A usted y a su esposa le llegó la residencia. No, pero alguien que necesita residencia tiene que glorificar a Jesucristo. Tiene que glorificar a Jesucristo. Tiene que glorificar al Rey de Gloria. Esta adoración quiero que ustedes lo canten. Quiero que lo canten. ¿Usted no tenía una hermana o prima también que recibió una sanidad?
¿Dónde está ella? Ella se fue al baño. Ok. Gracias, Jesús. Pastora, venga un ratico. Venga. ¿Qué es lo que usted necesitaba que Jesús hiciera por usted? Que me quitara la diabetes. ¿Cómo? Que sanara de la diabetes. ¿De diabetes? ¿Y qué otro dolor usted tenía en su cuerpo? Hace un año sufrí un accidente mortal. Casi moría. El coxis totalmente deshecho. No se ha restaurado totalmente. Sentía mucho dolor. Puedo decir que no tengo el dolor. ¿Usted trajo dolor hoy? Sí, ¿Y qué pasó? no siento dolor. ¿No siente dolor? ¿Después de cuánto tiempo? Casi un año y medio. Porque yo le veía a usted doblándose y todo. ¿Y no podía doblarse así? No, ¿No podía doblarse así? no, pero hay algo más que pasaba en mí. Sentía como que tenía muchos bebés en mi panza. Sentía dolores en mi vientre como una mujer paré hijos. Y sentí que salieron muchos hijos de mí. Yo hace mucho tiempo, aún cuando fue la pastora de aquí, le dije que yo sentía que mi vientre se movía mucho y que mi vientre me dolía y no podía parir. Y no podía parir. Y hoy yo sentí que salieron todos. Wow, Dios mío. ¿Cuánto tiempo tenía usted eso? Yo tengo sintiendo esto más de 3 años. Y ya no lo siente. Levante sus manos y párese aquí. Cierre sus ojos. Levante esa adoración. Pastor David, ¿estás ahí? Como escala, No se pongan de pie, siéntense y adoren a Dios. no hay fuerza para seguir. ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación, Cierren sus ojos y adoren a Dios. busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé y tú me dijiste Wow. que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario, y yo llegaré, yo venceré los grandes gigantes, yo derribaré, Riba Saya, llegaré. Sema Suka y Amanse. Los alcanzaré, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, yo caminé, y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y porque tú
Jesús. En el nombre de 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 Jesús. Por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra. Ahora. 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 En el nombre de Jesús. Ay, cabasa. Luzay. Lensalaya. Mansokubas aquí. Leusalía mandole basay. Leusalía katarabase. Remanseki mande. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Y porque tú hablaste, yo caminé. Y porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Yo caminé. Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. Y porque tú hablaste. Nombre de Jesús. Y yo llegaré. Yo venceré los grandes gigantes, yo derribaré. Alaya baso que tere. ¿Qué les parece que si le profetizamos a todos? No, gracias a Dios que ustedes ya no creyeron. ¿Ella es la mamá de ustedes? Ella es la mamá de... Ok. Venga, por favor, yo quiero orar por usted. Por usted, sí. Dios va a sanar, Dios va a profetizar, pero yo quiero orar por esta niña desde ayer. ¿Qué pasó con tu milagro? Yo estoy bien, gracias a Dios, y mi mamá también. Ella viene a arrebatar otro. Ella está enferma de la espalda. Pase por su milagro. Mira, ustedes son de Dominicana, Puerto Rico. Dominicana, ok. Mira, hay algo que Dios quiere que yo rompa sobre la vida de ustedes. Hay un espíritu que ha sido enviado para que ustedes no puedan ser felices y que para que ustedes, que un hombre no pueda quedarse con ustedes. ¿Usted tiene novio? ¿Y su hermana? Sí, casada. Ok. ¿Y usted es su esposo? Ok. Entonces, vamos a romper eso. Vamos a romper eso. Para que ustedes pueden ser felices en un matrimonio y que no haya nada que interrumpa. Jesús quiere que todos sean felices. Levanta tus manos. ¿Usted tiene problema con su espalda? ¿Cómo se llama usted? Aida. Estrécheme sus brazos así. Adelante, sí. Cierre sus ojos. Padre, reprendo, Señor Dios mío, cancelo toda pereza, Señor, de esta hija. Declaro, Señor Dios mío, Padre, que nada vendrá, Señor, a estorbar su felicidad. Cancelo, Señor Dios mío, toda pereza, Señor Dios mío, Padre, que ha traído, Señor Dios mío, toda metreza. Y declaro, Señor Dios mío, Padre, que ella es libre para ser feliz. Ella es llena de tu Santo Espíritu. Ella está llena de tu fuego. Ella logrará, Señor Dios mío, nada se interrumpirá en su relación, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Sed sana. Sed sana. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria.
Cuéntame, ¿qué no podía hacer usted? Cuando el dolor es aquí, como la ciática, no puedo durar mucho parada, no puedo hacer los oficios de la casa porque de una vez me entra el dolor y tengo que tirarme al piso. ¿Y podía agacharse? Sí, con dificultad. Ok, vamos a... ¿Qué pasó? ¿Qué sintió usted ahora? Ahora, no. Ok, vamos a... Agáchese. Vamos, 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 vamos. ¿Cuándo pueden glorificar a Cristo? ¿Cuándo pueden glorificar a Cristo? Y usted no podía hacer nada en la casa. Búscame una escoba. Con dificultad. Usted no va a tener dificultad más. Usted está libre de eso. ¿Cómo cuando usted... ¿Cómo? Cuando me agachaba me daba mucha brega pararme. Pero cuando usted vino, marzo, yo estaba operada y mis hijas vinieron y la que estaba acá, ella arrebató un milagro para mí por esa rodilla. ¿Cómo que usted mismo no vino? Su hija le arrebató el milagro. No pude venir porque estaba operada, pero me estaba viendo la transmisión y esa con mi casa tiene una escalera a la segunda planta y me daba mucha brega. A veces subía la escalera, tenía que detenerme porque el dolor era inaguantable. Yo no lo dije, pero ya lo vieron. Y cuando vinieron aquí, arrebataron ese milagro por mí. Yo lo estaba viendo la transmisión, yo lo recibí y jamás rodilla ha molestado. Wow. Y yo sé que hoy mi espalda fue sana. Wow. Entonces, a través de la televisión usted recibió ese milagro. Qué bueno es Dios. Amén. Dele la gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Déjala tranquila, que el Espíritu Santo está obrando. Déjala tranquila. Déjala tranquila. Profetiza. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Provoca que Dios te dé una palabra. Aleluya. Aleluya. Provoca a Dios. Conéctate con su espíritu. Provoca a Dios. Conéctate con su espíritu. Conéctate con su espíritu. Conéctate con su espíritu. Abro mi corazón para que Una macheta rabacaya. Jesús, el Rey de Gloria. Póngase Yo de pie. abro mi corazón. Yo abro mi corazón para el Rey. Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi Oraciones que no han sido contestadas. Yo abro mi corazón. Hoy el Espíritu Santo suelta la respuesta para ti. Hoy suelta la respuesta para ti. Todo estancamiento se va ahora en el nombre de Jesús. Lo que no has podido lograr, ay Dios mío, lo que no has podido lograr en todo este tiempo, de hoy en adelante vas a ver cada una de las respuestas contestadas, dice el Espíritu Santo. Recibe tu respuesta hoy, ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Toda cadena se rompe. Toda cadena se rompe. Toda cadena se rompe. Ahora. Rey de gloria. Yo abro mi corazón. Shalema. Mira. ¿Cómo te llamas? Fanny. ¿Cómo? Fanny. Fanny. Dios me lleva donde ella
Y Dios me dice que dile a ella que yo le doy una unción nueva de adoración. Que cuando ella empiece a adorar ahora, que ella va a adorar como ángel, y que los huesos de las personas van a empezar a ser sanos a través de la adoración de ella. Es la primera vez que yo te vi. ¿Tú has hablado conmigo? No, ¿Y qué tú haces? Es lo que tú haces en la iglesia. adorar. Adorar. ¿Y tú me has dicho eso? No. Tú vas a adorar a Dios a otro nivel. Desde hoy Dios cambia tus cuerdas vocales. Dios pone la unción sobre tu vida. Y cuando tú adores desde hoy en adelante, los huesos serán sanos. En el nombre de Jesús. Recibe, recibe. Katoabalua yabasai que mande. Rebosai que mandalai. Malen sayamasa kotayamanse. Dios te va a tocar a ti y va a tocar a toda tu casa. La tristeza que tú tienes por tu familia hoy se va en el nombre de Jesús. Alento que vas a tener. Toca al Espíritu Santo. Ahora, 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 ahora. Nombre de Jesús. Shalamanse teribisho kotorobabase. Cuando yo estaba en Holanda orando para esta campaña, el Espíritu Santo me dijo: hay muchas personas que tengo que restaurar su casa. Que tiene que restaurar su casa. Que tiene que restaurar aún matrimonios cristianos. No tengas miedo. Si tú estás aquí, el Señor quiere romper eso hoy. Porque muchas veces le servimos a Cristo, pero hay dificultad en la familia. Y Dios quiere romper eso hoy. Él quiere romper eso hoy. Nombre de Jesús. No tenga vergüenza. Pasa. Que eso se tiene que romper hoy en el nombre de Jesús. Mientras que la gente está pasando, todos los que tienen anteojos, escúcheme, todos los que tienen anteojos, yo sé que te ves lindo, linda con tu anteojo, pero si tú quieres ver sin anteojo, quítate los anteojos. Espíritu Santo. Una mujer. Abalen sayaman su kuto lo bashenda ye. ¿Usted también ahí? Sí. Póngase la mano sobre sus ojos. ¿Tú no quieres ver sin antojos? ¿No crees? ¿No crees en los milagros? Lo imposible no existe en este momento. Lo sobrenatural de Dios está moviendo en este lugar por el poder de tu palabra, Padre. Ahora ordeno que todo espíritu que viene para afectar los ojos ahora mismo sea cancelado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro y decreto ahora mismo, Señor, que los ojos sean sanados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Completamente sanos. Completamente sanos en el nombre de Jesús. Completamente sano en el nombre de Jesús. Completamente sano en el nombre de Jesús.
Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Shalem soy Kumaya. Nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe vida. Recibe vida. Recibe vida. Ahora. 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 Levanta tus manos. Yo abro mi corazón para que Shalom Saito Mansuita Namansaye. Lutai Tauka Yamande. Recibe fuerza ahora. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ordeno que todo espíritu de parálisis sal de este cuerpo. Sal de este cuerpo. Santo de Dios. Sal de este cuerpo. Demonio de parálisis, suéltala. Suelta sus huesos. Suéltala. Suéltala. Ahora. 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 Suelta los huesos. Suéltala. Ahora. Ahora. Socoma saike maye. Ureba kamasia mándale. Demonio de parálisis, suéltala. 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 Ahora en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Ay, que vale. Suelta su cuerpo. Suéltala. Nombre de Jesús. Suelta su cuerpo en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesucristo. Nombre de Jesucristo. Si tú permites que Dios entre completamente a tu vida, Él va a restaurar todo. Ayúdala. Ayúdala. Yo pude ver que Dios te tenía agarrado de la mano y tú soltaste a Dios por circunstancias y dejaste de remar y pusiste algo en el primer lugar. Por eso todo se descontroló. Pero si tú le dices: Jesús, hoy entra a mi vida de nuevo, completamente, Él va a poner todo en su lugar. Él va a poner todo en su lugar. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Espíritu Santo, tu hija está aquí. Tu hija está aquí. Levanta tus manos. Padre, ordena su casa. Ordena su casa. Ordena su casa. Toca al Espíritu Santo. Yo veo como una nube negra se está alejando de ti. Y rabashanda ribakinda la bahaya. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, el peso de la presencia de Dios cae sobre ti. 1, 2, 3. Recibe. Recibe, recibe fuerza. Recibe fuerza. En el nombre de Jesús. La mano de Dios está en el asunto. La mano de Dios ya está en el asunto. Gracias, Jesús. Mira, alguien con un micrófono. Alguien con micrófono, rápido. No, el hombre no le puede quitar. Al ángel no puede quitarle el micrófono. El hombre tiene que seguir fluyendo. ¿Dónde está el micrófono? A la que está en la silla de ruedas. Yo abro mi corazón. ¿Qué usted
¿Qué usted tenía? Realmente me habían dicho los doctores que tenía anemia. De ahí de la anemia se me vino un montón de enfermedades, que hasta el último me vino un montón de diarrea, y eso fue debilitando mi cuerpo. Entonces en el hospital donde yo estaba se me debilitó, estaba muy delgadita. Entonces la doctora y la enfermera me dicen: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué vas a hacer? Porque ya no hay tratamiento para ti. Entonces yo dije, pues no sé, yo realmente no entiendo qué es lo que van a hacer conmigo. Entonces dice, pues habla con tu esposo y dile qué es lo que, sí, qué es lo que van a hacer contigo. Entonces Ok, párese ahí. Ajá. ¿Qué usted sintió hoy cuando yo le oré? Ahorita mis pies muy adoloridos, mi cuerpo de mi espalda ahorita, porque siempre me duele la espalda. Ahorita ese dolor de la espalda ya está, ya no tengo nada, pero no sí tiene mis nada. pies, Sí, los sus pies. tengo así como agarrotados ahorita. Ok, ¿usted podía mover los pies? Sí los podía mover, pero no muy así. No muy así, ok. Ajá. Mira, yo estaba en Topica, en una iglesia de Casa de Dios como esta, con el pastor José de Jesús. Vino una muchacha paralítica. Yo le oré a ella. Ella se levantó después de meses sin poder caminar. En el último congreso que había, ella estaba sirviendo de pie. Amén, aleluya. Usted está sano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a orar una vez más por usted. Voy a orar una vez más por usted. Amén. Y después me van a enviar el video como usted está caminando. Hay algo que nosotros necesitamos entender. Usted no fue el que recibió el milagro. No era ella. La blanquita que usted vio hoy en Violeta. ¿Quién es Violeta? ¿Cuál? No, había otro que estaba sacudiéndose por aquí, que Dios la sanó también. Subimos el video. Mira, esto es el cosa de milagros. El hombre no hace milagros. A veces nos turbamos por lo que no pasa en ese momento delante de nuestros ojos. Yo no me turbo. Yo he visto a Dios levantando muchos paralíticos. Si ese paralítico es mío, tiene que levantarse. Si Dios ha escrito en el libro de mi vida que Él tiene que ser sanado conmigo, tiene que levantarse. Aleluya. Entonces yo no me turbo, porque el que hace los milagros es Jesús. ¿Ok? Queremos orar. David va a seguir profetizando. Queremos orar por todas las personas que tienen una dolencia, una enfermedad en su cuerpo. Pasen aquí rápidamente. Pasen aquí rápidamente. Pasen aquí rápidamente. Si tú pasas después de 10 minutos, yo voy a comer. Yo tengo hambre. Te dice el Espíritu Santo de Dios: la edad para mí no es un problema. La edad para Él no es un problema. Si tú quieres algo nuevo de Él, solamente pídeselo. Solamente pídeselo. Yo estoy sintiendo ahora unción.
Está cayendo sobre ti ahora. Búsqueme una silla. Vas a ver cosas sobrenaturales. Detrás de. Bien más cerca ya. Yo te veo a ti turbado Póngase en derecho. una situación Derecho. que tú quisieras hacer algo pero no puedes hacer. ¿Me explico? Hay momentos que llega a tu mente, a tu espíritu, haz esto, y tú dudas. Bien corto. Sabía, mira. Mira. Levanta ¿No ve? tus manos, pastor. Está ciega también. Mira cómo crece el pie. Derrama sobre Crece en el nombre de Espíritu Jesús. Santo. Crece, crece. Recibe tu vista en el nombre de Jesús. Espíritu de ceguera, reprendo. Padre, ahora. Suéltala. Mi suavidad. Suéltala. Padre, ahora. Suéltala. Él está aquí. Padre, ahora. En el nombre Mi de amado. Ahora, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Él está aquí. Ahora, Espíritu Santo. Nunca lo dejaré ir. Ponte de pies. Él está. Póngase de pies. La Adoren a unción que Dios. viene sobre ti va a traer todo lo que tú necesitas. Ven acá, pastor. Él está aquí. La unción que va a caer sobre ustedes Jesucristo, hoy. tú eres Van a el recibir único todo que lo hace que los necesitan. milagros. Espíritu Santo, en el nombre de Dice, Señor, no Jesús, tengas miedo. restaura sus ojos ahora Tiene mismo. multiplicación. Padre, por el poder de tu palabra, declaro que ella, Señor, empiece a ver. Ella es sana ahora en el nombre de Ustedes Jesús. pensaron cerrar. Dice Dios, En el no. nombre de Jesús. Levanta tus manos. Dice Señor que no. Mi Padre, mi único Rey, y Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey, y Dios espíritu de enfermedad, está suelta. aquí. Suelta. Suelta los cuerpos. Suéltalos. 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 Ahora. Ahora. Que el nombre de Ahora. Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. Ahora. Mi Salvador, En el nombre de Jesús. mi gran En el nombre de Jesús. mi Padre, Sea sanado en el nombre de mi Jesús. único Sataracabasaya. Dios está Leva seca tarabaquiama. Sana en el nombre de Jesús. su dulce presencia. En el nombre de Jesús. Dios mío, Padre. Sana. Está. Ay, hecho está. Sana en el En el nombre de Jesús. Toca ahora, Padre. Aloshama. Abasaba. Utaramanseque. Mi único Rey, Recibe ahora. Dios de milagro. Dios de milagro. su dulce presencia. Hecho está en el nombre de Jesús. Toca. Ahora. ¿Cómo se llama usted? María En el nombre de Jesús. Gómez. María Gómez. ¿Qué es lo que le estaba pasando? Las manos, yo soy operada del lado mano. Cuando agarro los platos para servir la comida se me cae de la mano porque no tengo fuerza. Muchas veces no puedo hacer nada con la mano. Los brazos me duelen demasiado. Sentí que el dolor se me fue. ¿No podías levantar un plato? Búscame una Biblia. El fuego del Espíritu Agárralo. consume todo. No podía agarrarlo así. Búsqueme 2, 3 Biblias más. Todo ahora. Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Vamos, búsqueme 2, 3 Biblias más rápido. Fuego de Dios. Shaloya basuya bakatalaya. Fuego de Dios. Aquí está una grande. Fuego de Dios. Fuego de Dios. ¿Qué pasó? Cuénteme.
Ahora tengo fuerza en la mano. Cuando te agarraba el plato tenías que soltarlo porque se me caía. Cuando agarraba el plato se me caía de las manos. Se me caía de la mano. No la podía agarrar así. Así. ¿Cuándo le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? ¿Cuándo le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? ¿Cómo? Me hicieron una cirugía hace un año, era solamente para cataratas, pero parece que pues no fue lo exitosa que se pensaba y me fui quedando ciega poco a poco. Ok, ¿qué pasó ahora? ¿Usted cómo siente los ojos? Pues, sí, ¿Qué diferencia ve? Me siento en paz. No, paz, es el Espíritu Santo trae paz. Lo que usted vino a buscar no es paz, usted vino a buscar su sanidad. Sí. ¿Cómo están sus ojos? Pues sigo así sin ver. ¿Cómo? Sigo sin ver. Ok, levante sus manos otra vez. Si Jesús mismo oró 2 veces para un ciego, nosotros también vamos a orar 2, 3 veces. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tócala ahora, Señor, y sánala. Sana sus ojos. Tócala y sánala, oh Dios. Completamente sana. Completamente sana. A ver si se levanta viendo. Los ciegos ven, los mudos oyen y los cojos saltan. Profeta, pero aquí Dios hizo algo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Me dolía mucho la espalda. ¿Le dolía mucho la espalda? Sí, pero ya no me duele, ya no me duele. Estamos en la casa de Dios. Ya no le... Seguro. No, pues, que haga lo que no podía hacer. Usted no podía hacer. Solamente sentía dolor. ¿Usted llegó aquí con el dolor? Cuando usted pasó aquí tenía el dolor. No, seguro. Sentía dolor. ¿Y ahora qué pasó? Ya no trae dolor. Dale a Dios un fuerte aplauso. Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. ¿Qué tenías? Aleluya. Nervios. ¿Estás nerviosa? Sí. Santo ¿Qué Dios. tenías? Llevo una semana con mi columna inflamada. Hace 4 años que tuve un accidente laboral y me apurrió el coxis y parte de mi columna. Iba a ser operada, pero en ese momento resulté en embarazo de mi hijo y por la gloria de Dios yo camino porque no debía haber caminado. ¿Qué tal si Jesús te opera ahora? Tráeme una silla rápido. Aleluya. Tráeme una silla rápido. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Queremos orar a lo último por todas las personas que no necesita tener dinero, solamente una idea para levantar una empresa. Yo quiero orar por ustedes dos. Usted, sí, y ella, sí. Levanta tus manos. Ustedes dos, vengan. Diga conmigo, Jesús. Yo creo en tu milagro. Yo creo que hoy todo dolor se va en el nombre de Jesús. Está bien corta. ¿Sabías que tenía un pie más corto? Mira qué tan corto es. Bien corto. Pero mira cómo crece. En el nombre de Jesús crece. Hueso crece, 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 crece. Crece. Su pie creció sobrenaturalmente. ¿Cuándo pueden dar la gloria a Jesucristo? Vamos, levántate. Está sana. Está aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Busca el dolor, búscalo para ver si está. Mi Padre, búscalo bien. Búscalo bien. Búscalo bien. ¿Qué
no podías hacer? Agacharme mucho. Agacharte, vamos a agachar. Vamos. Vamos. En nombre de Jesús, vamos. Jesús ya te sanó, vamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuándo le pueden dar la gloria a Jesucristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuándo le pueden dar la gloria a Jesucristo? Aleluya. ¿Cuándo pueden dar la gloria a Jesucristo? ¿Qué pasó? Ya no me duele. ¿Ya no te duele? Wow, ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Cuándo le pueden dar la gloria a Gloria a Jesucristo? Dios. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué vino usted a buscar? Yo estoy reciente sanada de la rodilla, ¿verdad? Pero desde mayo para acá tengo problemas respiratorios. Y el médico me ha detectado que tengo reciente asma. El médico es un mentiroso. Jehová lo reprenda. Usted sabe que los médicos mienten demasiado, ¿no? Levanta tus manos que Jehová te sana. Yo necesito. ¿Qué tenía usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Cirrosis. ¿Qué cirrosis? En el hígado. Una enfermedad en el hígado. Sí. ¿Y tenía dolor en todo el cuerpo? ¿Y trajo dolor hoy? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. David, pensame. Gloria a Dios. Tócala a Jesús. En el nombre de Jesús. Tócala a Jesús. En el nombre de Jesús. Tócala a Jesús. En tu reino no perdemos, solamente ganamos, Jesús. Aleluya. En tu reino no perdemos, solamente ganamos. Aleluya. Sed sana ahora mismo de todo problema, de todo dolor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi gran amor, El dolor está. mi Padre, mi único Gloria a Dios. Dios está. ¿Cuánto tiempo tenía con ese dolor? Hace como un año. Hace como un año. ¿Y qué usted no podía hacer? No podía levantar mis brazos para arriba. Sí. Sí. Mueva su brazo ahora. Haz lo que usted no podía hacer. ¿Cuándo pueden glorificar a Cristo? Se fue el dolor. Se fue el dolor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Cuénteme. ¿Cómo se llamaba usted otra vez? ¿Perdón? Carla. Yo también conozco un Carla en Curazao, en mi isla. ¿Qué es lo que usted tenía? Cirrosis. Mi estómago estaba muy mal. Mis huesos me dolían mucho. Mi espalda, esta tarde que llegué, me dolía mucho mi espalda. Y empecé a recibir sanación desde que yo entré a la iglesia. ¿Qué no podías hacer? En mi casa, la limpieza, empezaban a doler mis pies, mis rodillas. Sí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y la espalda? ¿Qué pasó? No tengo nada. ¿Tienes nada? Gloria a Dios. Jesús me sanó. Jesús. ¿Cuándo le pueden darle un fuerte aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Santo, tú eres santo. Santo. El Señor Dios poderoso es. Mereces el poder, mereces el honor. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, recibe la gloria, Dios. Recibe la gloria. Recibe la gloria, recibe la gloria. El Señor Dios y poderoso, mereces el poder, mereces el honor, eres santo, santo,
Arrópalo con esto, pastor. Por atrás. Deme la mano. Dice el Espíritu Santo de Dios: Vas a caminar. La enfermedad ya salió de tu cuerpo. ya yo los cubrí una vez. ¿Cómo? Y este no es señal para que ustedes no duden más de que verdaderamente fui yo. Y hoy los arropo con una gloria mayor. 1, 2, 3. Ahora, 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 ahora. Una gloria mayor cae sobre ti. Cae sobre ti. Cae sobre ti. Ahora. Y van a caminar en lo sobrenatural. Vas a abacena, cabasaya. Escúchame bien, vas a caminar en lo sobrenatural. Y la cabasaba. De bababa aquí babasaya. Has tenido que estar muerto. Pero si estás vivo, es para caminar en lo sobrenatural. Mira, el esposo de la señora que va a caminar. ¿Cuántos creen que ella va a caminar? La Biblia dice que no caminamos por medio de vista, caminamos por medio de fe. Yo tengo un problema, no me gusta perder. En el reino de Dios no se pierde. Nosotros ganamos. Y yo la voy a ver a ella caminar. El video me lo van a enviar. Está hecho en el nombre de Jesús. Mira, el esposo de ella me dice que quiere aceptar a Jesús. Gloria a Dios. Repita conmigo, diga conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, y mi mente. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y no lo borres nunca más. Jesucristo, perdóname todos mis pecados, perdóname mis faltas, y ayúdame que yo pueda caminar contigo. Amén. Amén. ¿Cuánto puede darle un fuerte aplauso? Hay recuerdos. Mientras el profeta estaba orando, yo pude ver muchos pensamientos del pasado que viene a tu mente. Yo te veo a ti sentado, pensando en todo lo que viene a tu mente del pasado. Cosas que tú hiciste. Cosas que tú hiciste. Que tú sabes que no estaban bien. Pero hoy aceptaste a Jesús. Venga. Y toda culpabilidad se va en el nombre de Jesús. Eres libre en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Mira, cuéntanos, Dios está haciendo muchos milagros y muchas sanidades. ¿Cómo se llama usted? Julia de Jesús. ¿Cómo? Julia de Jesús. Julia de Jesús. No, usted sí es de Jesús. Sí. ¿Qué pasó? Que me dolía mucho mis ojos y cuando vine aquí estaba mucho lloroso mis ojos, pero cuando usted dijo que pasara lo que tenía en espejuelo, a mí se me quitó el dolor que tenía en los ojos. ¿Qué tenía usted, espejuelo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué tenía usted? ¿Usted dijo qué? A mí me hicieron una operación. Entonces, cuando usted dijo, la persona que tenga espejuelos, quíteselo, póngase las manos en los ojos. Y cuando yo me puse las manos en los ojos, a mí se me quitaron
Me quitó el dolor. ¿Se le quitó el dolor? Sí. Pero ¿usted puede ver bien sin los anteojos? Puedo porque tengo lentes en los ojos, pero yo puedo ver. ¿Va a necesitar los lentes aún? ¿Cómo? ¿Va a necesitar los lentes aún? Creo que sí, pero yo veo bien. Pero se me quitó el dolor. ¿Cuánto le vienen a dar la gloria a Jesús? Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú eres santo. Los niños que pasen. Santo. Quiero orar por ustedes. Señor Dios poderoso. Tómese de las manos. ¿Es su hija? Sí. El Señor me muestra la misma palabra para ustedes. Yo estaba en la isla de Curazao unas semanas atrás ministrando y Dios me muestra una hermana y Dios me muestra una herencia para esa hermana y Dios me dice: habla para que se desate esa herencia. Y cuando yo oro por ellas, la mamá me dice que tienen una gran herencia, que estaban a punto de recibirla, pero el enemigo se metió y no pudieron recibir la herencia. Veo en el ámbito espiritual una herencia familiar que ustedes tienen que recibir. Y esa herencia, el Espíritu Santo me dice que lo desate para que ustedes puedan recibir, porque va a traer una gran bendición financiera sobre sus vidas. Todo lo que el enemigo les ha robado, doy una orden en el mundo espiritual. Si alguien necesita recibir esa palabra, levanta tus manos. Aleluya. Doy una orden en el nombre de Jesús, en el mundo espiritual, que todo lo que el enemigo les ha robado, que se lo devuelva, que se lo devuelva, que se lo devuelva ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y declaro que, Señor, esa herencia, ellas disfrutarán de ella. Disfrutarán de ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. ¿Cuándo pueden glorificar a Jesús? ¿Cuándo gloria, pueden glorificar a Padre, Jesús? Tu gloria sobre su No se olviden de mí. ¿De dónde son? Usted va a ver la justicia de Dios, lo que le quitar, lo que el enemigo, porque yo vi que el enemigo les robó, pero Dios se los devuelve. Ustedes van a ver. ¿Estamos hoy aquí? ¿Aquí estamos? 10 de qué mes? Agosto. 10 de mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para noviembre ustedes van a ver lo que Dios va a hacer. ¿Lo creen? Miren, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuál era el problema, pastor? Autismo. ¿Cuántos creen que tiene fiebre? ¿Quién tiene fiebre? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar la situación? ¿Cuál más tiene fiebre? Amor, pasa un ratico.
Ora por los dos niños que tienen fiebre. Reprende el fiebre. El Señor le acaba de revelar algo al profeta. Hay una maldición, hay un principado que ya no está atacando a los adultos, sino a los niños y a los bebés. Pero en esta noche, recuerda que la palabra era que debemos dar una orden al viento contrario. Yo no sé cuál es el viento que está atacando a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, pero en tu boca hay poder. Así que yo quiero a la iglesia entera que estreche su mano para acá. Estén de pies todos, por favor. Porque esa maldición se tiene que romper en el nombre de Jesús. En esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted no tiene hijos, nietos, ore por los que están aquí. Pero en esta hora le damos una orden a ese viento que se ha levantado en el nombre de Jesús, en contra de los niños. En el nombre de Jesús. Suéltalos ahora. 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 En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Liberación, liberación, liberación. Liberación, liberación. Liberación ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. Nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Tienda. En el nombre de Jesús. Todo demonio se va. En el nombre de Jesús. Todo principado se va. En el nombre de Jesús. Y recibe. Mausoleo. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Liberta. En el nombre de Jesús. Liberta. Se va. Liberación. Recibe. Presencia de Dios. Nombre de Jesús. Presencia de Dios. Nombre de Jesús. Presencia de Dios. Nombre de Presencia de Dios. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Aquí abajo. Suelta. Nombre de Jesús. Suelta. Nombre de Jesús. Suelta. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Dios la quiere bautizar. Recibe. Dios la quiere bautizar. Unción fresca. Ahora. Unción fresca. Ahora. Unción fresca. Ahora. Recibe. Ahora. Recibe. Ahora. Recibe. Ahora. Recibe. Poder de Dios. Nombre de Jesús. Poder de Dios. Nombre de Jesús. Todo bautismo se va. Nombre de Jesús. Todo bautismo se va. Toda maldición sobre los niños. Suéltalos en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de autismo. Resistirá la presencia del gran yo soy. Quita capa pasaya. El gran yo soy. El gran yo soy. Aleluya. Santo, Cancelo ahora mismo. Fuego de Dios. Toda maldición. Reprendo al enemigo. Todo lo que te ha pasado comandé. Todo lo que te ha estado haciendo la guerra. Lo cancelo. Lo reprendo. Ahora mismo. Te ordeno que vengas afuera. Vengas afuera ahora. Ahora empieza a prosperar. Empieza a moverte en el diseño original que Dios ha creado por ti. Eva, soy Eva. Yo soy. Eva Bacheta. Eres digno. No hay otro poderoso. Gran yo soy. Aleluya.
eres demasiado joven para que Dios te use. Tú no eres demasiado joven para que Dios te use. Cristo te ama. Y hay algo que tú tienes que hacer por Él. ¿Sabes por qué a veces tú te sientes vacía y sola? Por no cumplir con el llamado que Él tiene para ti. Por eso tú puedes estar rodeado gente y nadie sabe, pero tú te sientes sola por dentro. No se lo dices a nadie. Yo puedo verte escribiendo en un cuaderno, en algo. ¿Tú tienes un cuaderno donde escribes? ¿Sí o no? Sí, tú tienes. Yo no vivo contigo, pero el Señor sí te ve. Él no quiere que tú escribas, Él quiere que tú hables con Él. Ese vacío que tú sientes, hasta que tú no comiences de trabajar para Dios, ese vacío no se va a quitar. Porque hay una palabra que fue desatada sobre ti desde que tú naciste, y esa palabra te está persiguiendo. Dios te quiere usar en liberación, porque había una batalla para que tú nacieras, porque sobre ti hay un propósito. Tú tienes que decirle a Dios que sí. Dios mío, solamente tú conoces su corazón. Y hoy ella está quebrantada delante de tu presencia. Llénala de tu paz. Será igual. Dios ve cada sufrimiento que tú tienes, a ver lo que pasa en el ministerio. Dios te dice: cambia todo ese dolor y conviértelo en unción. Todo lo que tú has visto, ser hijo de pastor no es fácil. La carga sobre ti es muy fuerte. Y Dios ve en lo más profundo un dolor en tu corazón ministerial. En tu mente ha pasado no descarriarte, no, en sentarte y no hacer nada. Hay cosas que tú haces tan grandes para Dios y tú sientes como que no son valorados. Que cuando tú haces algo, tú sientes como que lo estás haciendo solo, aunque haya gente ayudando. Pero tu Padre que te ve en secreto te dice: tú lo haces por mí. Tú lo haces por mí, porque yo sé que tú me amas. Y el tiempo de Dios va a llegar, donde te va a levantar con una unción tan fuerte, porque el dolor, el sufrimiento, lo que está produciendo en ti es un eterno peso de una gloria que solamente tú lo vas a poder cargar. Eres como una perla en la mano de Dios. Las perlas están escondidas. Shanaka, nadie lo ve. Pero el que sabe buscar perlas sabe que dentro de este cascarón hay una perla. Y Jesús sabe que tú estás allá adentro. Todavía no es el tiempo para que esa perla salga, pero Jesús sabe que está allá adentro. Y este año no se va a acabar antes que tú veas la mano de Dios. Este año no se va a acabar antes que tú veas el deseo que hay en tu corazón sobre ti. Escucha bien. Cuando tú ves a alguien profetizando, eso te llama la atención. ¿Tú sabes por qué te llama la atención? Porque tú eres igual que uno que está profetizando. Pero todavía no es el tiempo para que tú seas exhibido.
Dice Dios, lo que yo te muestro, calla y ora. Mira, calla y ora. Antes que este año se acabe, vas a profetizar de una forma tan sobrenatural, porque en los secretos Dios te está preparando. Hay veces yo te veo a ti terminando un evento, la gente te da palmaditas y tú llegas a tu habitación a llorar, porque aunque todo el mundo vea que estuvo bueno, tú le dices al Señor: Padre, en realidad no era esto lo que yo quería, porque en tu corazón hay excelencia. Excelencia. Donde otros ven que esa tierra no lo pueden conquistar, Caleb sí lo ve. Esa tierra lo vas a conquistar. Ese llamado lo vas a conquistar. Ese don que hay en ti lo vas a conquistar. En el nombre de Jesús.